La historia empieza exactamente en el monte Yeguan, en un día muy lluvioso, cargado de truenos muy fuertes, mismo día en donde se ve a una persona corriendo, mientras levanta su ropa, sí, lo hace muy deprisa. Siendo quien corre esta chica, que se ve algo sofocada, mientras continúa levantando su vestido, y al escuchar unos rugidos, ella gira hacia atrás, se sobresalta, y por esta acción tiene un leve tropiezo, cayendo de manera brusca al suelo. Una vez allí, continúa viéndose algo sofocada, pensando que no puede ser, porque se mueve muy lento, y a ese paso, la alcanzará en poco tiempo, siendo el instante en donde sus manos empiezan a transformarse en patas, pensando ella, mientras se ve como un zorro blanco, que tiene una idea, y se ocultará en una cueva pequeña, y puede que sea un tigre, pero apuesta que no podrá caber en una cueva estrecha. Este empieza a avanzar con más velocidad, y se ve más ágil, siendo el instante en donde pasamos a otra escena, y vemos este zapato llegando. A este mismo, una sombra que se ve sumamente malévola. Sí, aquí está la pata del tigre, quien al parecer viene muy enojado, llegando a cierto lugar donde se ve un hoyo a lo lejos. Bueno, el hueco ya está más cerca, y quien se esconde en este hueco es la protagonista, que menciona que él debe estar cerca. Esta está envuelta en sí misma, mencionando que realmente espera que no Naut que está ahí, pero, instantáneamente, llaman a Sofía, y la zorrita blanca se estremece. Esta se quedó observando algo, y bueno, aquí vemos al tigre, quien le pide a Sofía que salga de ahí. Este empieza a rasgar la entrada, y le pregunta si cree que no puede llegar a ella si se esconde ahí. Esto, mientras la zorrita está muy asustada, y el tigre le dice a Sofía que está harto de jugar al escondite, y le pide que salga, porque él no muerde, pero la zorrita piensa que no puede ser esto, porque está entrando a la cueva con fuerza bruta, y se pregunta qué debe hacer, siendo el momento en donde esta misma es tomada, y el tigre le hace saber que debió haber salido cuando se lo dijo, y sí, la pequeña zorrita se ve muy asustada mientras está en la mano del tigre. Esta dice que no, y dice que eso le duele, y mientras el tigre le mira con una mirada fulminante, esta piensa que será mejor que no vuelva a morderle, y sí, ella se ve muy asustada, pero el tigre hace saber que está muy sorprendido, y dice que parece que alguien necesita un baño. Este muestra sus afilados colmillos, pero simplemente empieza a lamer a la zorrita, recordando que así es que se bañan los tigres, gatos, o sea, él está bañando. Y este le pregunta que por qué tuvo que salir en medio de la lluvia en primer lugar, porque está toda sucia, y bueno, él sigue lamiendo a la zorrita, misma que le pide que se detenga, pero el tigre le pide que se quede quieta. Y bueno, aquí lo vemos lamer un poquito por detrás, sobresaltándose muchísimo la zorrita, mientras el tigre le dice que le limpiará rápido, y bueno, después de una rara agitación y unos momentos extraños, vemos que la zorrita quedó muy limpia, y el tigre le dice que ahí tiene, porque está bonita y limpia. Y este pregunta si deberían volver a casa ahora. Esto, mientras la zorrita se imagina una jaula, y bueno, ella se sobresalta un poco, y esta grita que espere, y le pregunta si ese fue su plan todo el tiempo. Le pregunta si no es así, y le grita porque ha llevado una jaula para encerrarla, siendo el momento en donde las manos del tigre se ponen extrañas, y de tigre, estas manos se vuelven humanas, y esta persona dice que, por supuesto que no, pero la conejita dentro de la jaula le grita que no le mienta, y esta llama a Danny, mismo que está súper guapo, y le mira serenamente, pero Danny dice que entonces pide que deje de huir de él, a Sofía, porque nunca tendrá éxito, y este le pide que no lo olvide, porque él es su responsabilidad. Esto, mientras toma la jaula, y la zorrita dentro está gruñendo, como si tuviera rabia, pero Danny le pide a Sophie que ahora vuelvan a su querida casa, y estos se marchan, mientras la zorrita está en silencio, pero Danny llama a Sofía, y dice que no hay nada de qué preocuparse, porque solo tiene que, esto, mientras la zorrita está llorando, y Danny le pide que viva felizmente con él. Pero mientras vemos esta serpiente, pasamos a lo que debería ser un recuerdo, donde alguien le pregunta a Sofía si sabía, por qué Imuji tiene el San Orbe, y con ese orbe, incluso las mitades bestias de diferentes especies, como ellos, pueden tener hijos. Bueno, quien dice esto es Danny, porque él va a conseguir ese orbe, porque su deseo es tener un hijo,
Le pregunta si no, quedándose la zorrita algo pasmada, pero en silencio. Y se ve algo triste, pensando que sí quiere tener un hijo, pero no con él, y quiere tener hijos con otro hombre zorro, no con un tenebroso tigre como él. Pero Dani dice que, aún así, despertó su interés. Le preguntó si no, porque se ve muy linda, pero Sofía, quien se ve algo nerviosa, le pregunta si él está ciego, porque claramente no es una tigre hembra, a lo que Dani dice que bueno, porque igual ella es hembra, ella es su hembra, y mientras se pone muy tenebroso. Pero Sofía se queda en silencio, y se ve muy nerviosa, pensando que es imposible, mientras que Dani dice que todo lo que necesitan es ese orbe, pensando Sofía que no se puede hablar con ese tipo, diciendo Dani que bueno, y entonces se verán como una familia normal, pero Sofía se pregunta que como que familia normal, porque las familias normales no encierran a sus familiares en una jaula, pero, instantáneamente, pasamos a la noche, y al parecer Dani y Sofía han llegado a su casa, y una vez allí, Dani le pide a Sofía que deje de pelear, porque se lo prometió. Ella le prometió que cuidaría de él por siempre, pero Sofía dice que no recuerda haber hecho tal promesa, y Dani dice que ella le tomó cuando era un pequeño cachorro, y le crió, y ahora no puede abandonarle. Y Sofía le grita que ella le crió, y le pregunta que por qué entonces no muestra algo de respeto y agradecimiento. Pero Dani, con voz áspera, llama a Sofía, y dice que eso es exactamente lo que está haciendo, porque está intentando regresar el favor, y se ve muy enojado, y le dice que le concederá su deseo, y cuidará de ella, como ella lo ha hecho por él hasta ahora, haciendo la acción de Dani que Sofía empiece a temblar, y se ve asustada, pensando que le da miedo cuando Dani se enoja. Pero Dani, quien se echa atrás un poco, y se ve preocupado, dice que debería acercarse de manera diferente, y abre la jaula y toma a Sofía, y le pide que salga. Sí, las hablas han sido lanzadas hacia un lado, y Dani le pide a Sofía que regrese a su forma humana. Le mira con sus ojos agudos, y le dice que ahora, pero Sofía grita que no, y Dani le pide que solo lo haga, pero Sofía le grita que le ha dicho que no, y en ese momento, vemos que Dani saca unos colmillos, y le dice que le ha forzado, y le pide que se prepare, pero bueno, empieza a lamer nuevamente a Sofía, misma que le grita que espere, y que no haga eso, pero Dani le dice que no puede detenerle, y usted dice que ahora, y pregunta que dónde debería lamer después, porque se sintió bien cuando le lamió. Usted le pregunta si no es verdad, pero Sofía le grita que alto, e instantáneamente, sus patas se transforman en manos, y bueno, aquí vemos a ambos transformados en humanos. Y mientras Sofía se ve enojada, le dice que ya, y le pregunta si está feliz ahora, diciendo Dani que lo está, y le da las gracias por hacer lo que le dijo, empezando él a lamer a la protagonista, ahora en su forma humana, y acercándose mucho, mientras ella se ve algo sonrojada. Dani llama a Sofía, porque ella está actuando como si fuera el rehén de un cazador o algo así, empezando él a besar a Sophie, misma que le pide que espere, pero Dani continúa besando a su amada, y le pide a Dani que no sea tan rudo, pero Dani le pregunta que cuando ha sido rudo con ella, y le pide que no se preocupe, pasando unos segundos más adelante, donde vemos a Sofía un poco mal. Bueno, no podemos juntar tanto al respecto, porque nos tumban el video, pero Dani le dice que promete hacerle feliz, y bueno, continúa el intercambio de negociaciones románticas entre ellos, siendo el momento en donde Sofía le pide que se detenga. Estando en este punto, creo que Dani no lo hará, y llama a Sofía, y le dice que ella es todo lo que él tiene. Usted le pregunta si lo sabe, y le pide que por favor no le deje, porque será bueno, así que le pide que sigan viviendo juntos. Pero Sofía le pide que espere, mientras está muy sonrojada. Pero ella le pregunta a Dani si quiere hacer el amor ahora, mientras que Dani solo llama a Sofía, porque si le deja de nuevo, dice que él se matará, y estos empiezan a besarse nuevamente, pensando Sofía en su querido, preguntándose en qué se ha metido. Pero mencionan que había una vez dos grandes tigres que gobernaban las vastas montañas, pero el monte Yeguán no era gobernado por tigres, ni poblado por humanos, porque era más pequeño comparado con las otras montañas. Y Sofía es una mitad bestia nacida en el monte Yeguán, y ella tenía varios hermanos, pero Sofía nació más pequeña que estos,
y también era débil, porque incluso el color de su pelaje era diferente con respecto a sus demás familiares, y tal vez por eso, el día que su familia la dejó en el monte, recordando cuando esta mujer pedía a todos que mantengan el ritmo, porque necesitan cruzar esa colina antes del atardecer. Aquí un pequeño llamaba a su mamá y le decía que tiene hambre, y otra niña decía que bien a su mamá, mientras que otro chico preguntaba si ya llegaron, pero la señora pedía que tengan cuidado, porque el suelo es un poco rocoso por ahí, y están a mitad de camino, así que deben seguir. Todos decían que sí a su madre. Mientras veíamos a la pequeña Sofía detrás, esta llamaba a su madre y hermano porque estaban caminando muy rápido, siendo ese el momento en el que su pie quedó atrapado. Esta decía que no puede ser, porque su pierna. Y la veíamos pedir ayuda porque estaba atrapada. Esta llamaba a sus hermanos y pedía a su madre y a su padre que le ayuden. Esta decía que no le dejen detrás. Y bueno, siendo esta la imagen representativa de que sí fue dejada detrás, mientras ella le gritaba a su madre y a su padre, y también gritaba a sus hermanos, pero después de unos minutos, esta nos hace saber, y también vemos, que finalmente su piel se pudo soltar, y mientras empezaba a correr, se preguntaba que qué debe hacer ahora, y pensaba que no puede encontrarlos, y también pensaba que nadie miró hacia atrás, esto mientras llora, porque ni siquiera una vez miraron, y ellos solo se fueron, pero Sofía dice que no debería llorar, porque está segura que tenían una buena razón para salir tan deprisa, pero aún así, sus lágrimas continuaban en sus ojos, mientras que ella simplemente se dio la vuelta y decidió volver, pero vemos que la trama se vuelve algo más cálida, y pasamos varias temporadas del año, al instante en donde hay unas cuantas hojas en el suelo, y una mano se acerca a tomar una de estas mismas. Aquí vemos a Sofía, quien dice que parece que el verano está a la vuelta de la esquina, y también dice que ha pasado un tiempo desde que empezó a vivir sola en el monte Yeguán, y cuando llegue el verano podrá comer huevos de pájaros, bayas, y todas las ranas que quiera. Esta se veía muy feliz y empezaba a correr, diciendo que ahora también uvas verdes, que son sus favoritas, y espera que el verano llegue pronto. Y también decía que ojalá su familia le hubiese enseñado a cazar cuando era joven, porque es una lástima que tuvo que despedirse de ellos tan pronto. Pero en ese momento, algo le sorprende mucho, y bueno, ella se cubre, y al parecer un ataque ha pasado por encima de ella, y mientras hay un rastro de sangre en el aire, Sofía pregunta que qué fue eso, y que qué es eso que está en sus manos. Aquí logramos ver un águila que carga con algo. Sí, la protagonista dice que está sosteniendo algo, y tal vez atrapó una presa, pero ella se sorprende al ver cierta cosa, porque nunca vio a un águila real soltar algo, y esta piensa que tal vez soltó comida, pensando en esperar que sea un conejo. Esto mientras se ve muy emocionada, gritando que muy bien, iba a ver qué es, diciendo que lo que soltó debe estar por ahí, en alguna parte, y mientras ella avanza, diciendo a este otro pájaro que bueno, porque es una combinación más peculiar, mientras que la protagonista llega y dice que ahí está, diciendo el ave que es un zorro y un tigre, y sí, aquí vemos a nuestro querido pequeñito Dani, mientras que la protagonista, muy sorprendida, grita que no, y esta dice que parece gravemente herido, pero parece que él lo hizo, y esta dice que es lindo, pero luce un poco extraño, y sus patas son muy grandes para ser las de un gato, diciendo que debe ser un cachorro de un gato salvaje. Sin embargo, se ve diferente a los demás gatos salvajes, y esta le mira con bastante cariño y afecto, diciendo que es un pobrecito, y debe ser un mutante, porque ella también lo es, y toda su familia son zorros rojos, pero ella es un zorro blanco, y esta le dijo que cuidaría bien de él, pasando nosotros a una choza, donde vemos un poco de agua y un trapo con un rastro de sangre. Sí, era Sofía, quien al parecer lavaba a Dani, y le decía que él estaba siendo un buen chico. Esta limpiaba un poco de sudor en su frente, y le decía que ya se ve mucho mejor, ahora que está limpio. Y también decía que estaba preocupada por esa cicatriz en su barriga, y tal vez debería ponerle algunas hierbas, y ella le pedía que deje de huir, porque tiene que asegurarse de que no se infecte, y le preguntaba que a dónde cree que va, porque ni siquiera puede abrir sus ojos todavía. Pero ella se sorprendía al ver que Dani abría sus ojos, diciendo Sofía que él tiene unos ojos preciosos, dorados, pero todavía tiene que ponerle algunas hierbas en su cicatriz,
pasando así un poquito más tarde, en la noche, donde la protagonista se durmió con el pequeño tigre, mismo que estaba durmiendo, pero repentinamente abrió los ojos, y el tigre se preguntaba que cómo se atreve a tratarle así, a él, un tigre, o que cómo le trata como un gato salvaje común, porque tenía curiosidad por saber qué persona intrépida le llevó, pero no puede creer que fue cegado por una joven chica, y éste se quedaba viéndole, pensando que se arrepentirá de eso, a la chica, porque él le comerá algún día. Después de esto, pasamos a un próximo día, donde, mientras el pequeño tigre está durmiendo, llaman al pequeño, al parecer es Sophie, quien se sorprende y le pide al pequeño que vaya y coma algo. Dani comienza a estirarse, mientras que llega Sofía diciendo que escogió las más frescas porque necesita comer un montón si quiere curar su cicatriz y quiere ser grande, mientras que el tigre mostraba un poquito de asco en su mente, pensando que es fruta otra vez, mientras que Sophie estaba comiendo y le pedía que adelante y coma algo, o preguntaba si a los gatos salvajes no les gustan las frutas, mientras que Dani pensaba que es un tigre, por el amor de Dios, y necesita más que solo fruta. Y usted se preguntaba si era incapaz de cazar, pero la protagonista le pedía que abra la boca porque ahí va una uva, y le pedía que diga ah, mientras que Dani pensaba maldición, porque quiere carne, y este abría su boca para coger la uva, pero mordía los dedos de Sofía, misma que decía que sus colmillos están empezando a crecer, y le hace cosquillas. Ella le pedía que le mire chupando un dedo, o le preguntaba si extraña la leche de su mamá, y el pequeño tigre simplemente se quedaba en silencio, mientras que Sofía decía que lo siente, y que tendrá que conformarse con esas uvas por ahora, preguntándose Dani si le está tratando como un bebé, y este le pedía que disfrute sus manos mientras pueda, porque se la tragará entera pronto, pero Sofía le pedía que lo intenten de nuevo, esta le pedía que diga ah, y el pequeño Dani hacía lo mismo, pensando que ella está viviendo de tiempo prestado, y mientras el pequeño tigre estaba dentro de esta canasta, la protagonista le decía que él se ve adorable, pero Dani pensaba que es aterrador, no adorable, y bueno, ella lo dejaba ahí para salir a recoger frutos, y mientras Dani empujaba la puerta, Sofía le pedía que no haga eso, pero el pequeño tigre pensaba que bien, y sus garras están creciendo correctamente, siendo el instante en donde la protagonista se sentaba tranquilamente a echarse fresco, y el pequeño Dani se dormía a su lado, mencionando Sofía que el tiempo vuela antes de que siquiera se dé cuenta. Y esto mientras pasamos más adelante, y mientras observamos esta vasija prácticamente vacía, la protagonista se sorprende y dice que ya no les queda comida, y también dice que solo han pasado 2 días desde que llenó las canastas, y la comida sí que se acaba rápido cuando hay 2 bocas que alimentar. Esta hacía saber que su madre le dijo que hay uvas verdes en la cresta, y que debería recoger algunas mientras está afuera, pero mientras se marchaba, vemos una sombra de una cabecita frente a ella. Sofía le preguntaba al pequeño si él también quiere ir, y le decía que espere, o le preguntaba si se hizo más grande durante la noche, pero hacía saber que debe ser solo ella, y ésta levantaba al pequeño, que ya no era tan pequeño, y decía que muy bien, y le pondrá en la bolsa como la última vez, pero inmediatamente ella tambaleaba, y gritaba que no puede levantarle, y preguntaba que cuando se volvió tan pesado, pensando Dani que solo creció un poco, y bueno, aquí veíamos a la protagonista intentando levantar, muy forzosamente, al pequeño tigre, y ésta decía que bien, y que no va a funcionar, y va a tener que quedarse en casa, ¿sabes? Y este mismo se preguntaba que qué dice, porque no puede ir a la ladera sola, porque ella es una debilucha, y pensaba que esa chica estúpida va a hacer que se la coma un animal salvaje antes de que tenga oportunidad de comérsela a él, y él intentaba ir con la protagonista, pero Sophie le decía que no, y le pedía que sea un buen chico y se quede, porque los caminos son rocosos por la ladera, y ésta decía que estará de regreso pronto, pero mientras la protagonista se iba, se escuchaban unos rasgazos detrás, y volvía Dani algo enojado, diciendo Sofía que realmente él quiere ir con ella. Esta le preguntaba si no, pero se preguntaba si ese realmente es un gato salvaje, porque él es muy fuerte para ser solo un cachorro, y aquí Dani, algo incómodo, gruñía, y pensaba que le está haciendo un favor, y pedía que le deje seguirle, siendo el instante en donde Sofía dijo que bien, y que podía ir, pero le pedía que sea cuidadoso, y mientras ambos avanzaban,
Sofía le pedía al pequeño que camine despacio porque va a tropezar, y en ese instante, pasó un águila volando, y Dani se queda observándola, pensando que esa águila real debe, mientras que la protagonista se preguntaba que cómo puede caminar tan rápido si es solo un cachorro, y ésta le pedía que espere, y se quedaba observando algo, y llamaba al pequeño, pero se sorprendía al llamar al pequeño, mientras que veíamos este desastre frente a ella, y la protagonista le gritaba, y le preguntaba que a dónde fue, y mientras pasamos con el águila, alguien dice que finalmente le encontró, y aquí vemos esta pluma, y al águila transformarse en este chico que llama al señor Dani, y este dice que seguro lo está. El águila pregunta que cómo ha estado su señor, porque le trae una gran alegría verle crecer. Y Dani le dice que si quería verle crecer, podría no haberle lanzado al bosque, y ésta llama al águila real el maestro César, pero César pide disculpas a su señor porque era necesario que se hiciese por el futuro. Dani continúa viéndose incómodo, y César dice que desde ahora le apoyará desde las sombras, así que debe llamarle cuando necesite lo que sea, diciendo Dani que muy bien, y tiene su perdón, que le servirá desde ahora, pero este piensa en el bastardo taimero, porque se habría salido con la suya si no lo hubiera encontrado, diciendo César que por supuesto, a su señor, y usted dice que por cierto, porque hay una zorra buscándole desesperadamente, y sí, la protagonista está debajo, gritándole al pequeño, mientras que Dani dice que esa estúpida chica, se supone que es ella la que tiene que buscarle a él, no al revés, pero César dice que si su presencia le molesta, felizmente él se deshará de ella, pero Dani le pregunta que qué dice, o que qué acaba de decir que iba a hacer a esa chica zorro. Ante esto César se sobresalta, y Dani le dice que él debe haber olvidado su lugar mientras estuvo atrapado en ese cuerpo, porque esa chica es suya, para tomarla cuando crezca, y le dice que hasta entonces, esto mientras la protagonista le sigue preguntando que dónde está, diciendo Dani que nadie puede ponerle las manos encima, pero vemos que se hizo un poquito más tarde, y César le dice a Dani que ha cometido un grave error, y este dice que le pide perdón. Bueno, Dani se ve enojadito y golpea con su cola fuertemente, mientras que César se llama al gran señor Dani, mismo que se voltea y le pide que no vuelva a cometer el mismo error, porque ir a verla ahora, César, quien está inclinado, le dice que su amabilidad es muy preciada a su señor, pero Dani se voltea algo sorprendido, porque también éste le pide que le traiga un poco de carne de ahora en adelante, y César, quien está feliz, dice que se ocupará de ello por su señor, y este mismo piensa en Lord Dani, porque fue una vez un hermoso tirano. Esto mientras el pequeño tigre se lanza desde arriba, preguntándose César si recuperará su antigua gloria en el futuro. Vemos que mientras el sol se sigue escondiendo, Sofía le sigue gritando al pequeño. Esta se mueve con rapidez, diciendo que se está haciendo tarde y pregunta que en dónde está. Aquí la vemos llorar, preguntándose a sí misma que cómo es que ni siquiera es capaz de mantener a salvo a un cachorrito, o preguntando que qué hará ahora, pero momentáneamente se escucha un gruñido, y Sofía se sorprende mucho, mientras las lágrimas continúan en sus ojos. Sí, frente a ella está Dani, quien está gruñendo para ser escuchado por Sofía, misma que grita que ahí está. Este empieza a correr, soltando hasta el palo, mientras que Dani sigue gruñendo, y sí, en un movimiento rápido, vemos que la protagonista toma al pequeño tigre y le abraza. Esta dice que pensó que le había perdido, mientras le abraza y llora, le da gracias a Dios, pero aquí vemos al pequeño tigre gruñir, algo desconcertado se podría decir, pero se pregunta dentro de sí mismo que por qué ella está llorando, mientras que Sofía dice que está feliz de que él esté bien, y Dani asiente, volviendo a gruñir, mientras que piensa que eso es un lío, pero volvemos a la choza, y vemos a la protagonista recostada con una venda en su frente, esto mientras el pequeño tigre golpea el piso fuertemente con su cola, y este se ve algo raro, pidiendo esperar, preguntándose si ella enfermó porque escaló la montaña una vez, y este piensa que ella no va a morir. Él se pregunta si no es verdad, pero la protagonista gira lentamente y llama al pequeño. Esta le dice que está bien, y su cuerpo simplemente le duele por la fatiga, pero instantáneamente alguien llama a Sofía, y ésta se sobresalta mientras acaricia al pequeño tigre, y aquí llegó una persona llamando a Sofía, preguntándole si está en casa, y la protagonista, algo sorprendida, dice que ese es
Esta pregunta si es José. Y ella se ve muy sorprendida, y José dice que está entrando, y este mismo dice que no le vio por unos días, y le pregunta si se ha enfermado. La protagonista se levanta deprisa y llama a José, y le pregunta que qué le trae por ahí. José le hace saber que sabía que se enfermó, y es por eso que le ha llevado un poco de comida, y le dice que le hará unas gachas. Pero inmediatamente vemos que Dani empieza a gruñir, y José se queda mirando al pequeño tigre, mientras que la protagonista toma a este mismo y dice que está bien, porque él es su amigo, pero Dani está lanzando unos arañazos, mientras la protagonista le pide que sea bueno, pero José grita, alarmando a la protagonista, preguntando el que qué es eso. Este se lanza hacia atrás, medio asustado, gritando que eso es un cachorro de tigre, o este le pregunta si ella está loca, mientras que la protagonista le pregunta a José que de qué está hablando, porque él es un gato montés, y sí, Dani maulla como un gato, preguntándole la protagonista a José si él no puede ver lo gentil que es, y por otro lado, Dani piensa que tiene ojos gudos para ser un debilucho, y sí, vemos a José muy serio, preguntándole si está segura, y este se queda pensativo y dice que tal vez es, y aquí vemos a Dani ponerse muy tiernecito, volviendo a maullar como un gato, dejando a José en silencio, pero este mismo dice que bueno y está bien, te irá a hacer esa papilla ahora, y pasado unos segundos, ya vemos el plato preparado, y mientras José alimenta a la protagonista, le dice que ahí, y le dará de comer, este pide que se lo coma mientras está caliente, y la protagonista hace saber que puede comerlo por ella misma, pero José le pide que solo diga y vemos a la protagonista abrir su boca, pero José también dice que ella todavía tiene fiebre leve, y le pregunta si quiere una toalla mojada, y también dice que realmente debería cuidarse mejor, a lo que la protagonista le da las gracias a José, y más atrás se ve al pequeño tigre algo patético, ya que tiene que tirarse esta pequeña novela coreana, pensando el que ese bozo le está poniendo de los nervios, y esto mientras mira con seriedad, pero en otro lado, vemos a alguien exprimiendo una toalla, es José, quien habla consigo mismo, y dice que esa es una oportunidad de causar una buena impresión, y si sigue acercándose a ella hasta el invierno, pero José se sorprende por algo, y detrás de él aparece una sombra que lo desconcierta, preguntándose José, mientras se ha quedado pasmado, si podría ser un tigre, pero al mirar hacia atrás, este grita, exclamando a Dios, porque se ha sobresaltado, ya que quien está allí, como un pequeño demonio, es Dani, diciendo José que ese cachorro de gato montés, pregunta que qué está haciendo ahí, pero José sigue muy asustado, siendo el momento en donde se crea esta escena que vemos en la pantalla, y aparece un rugido de tigre, por un movimiento rápido pasamos a otro lado, y aquí llega José gritando que eres un cachorro de tigre, bueno, este ha sacado una cola y unas orejitas, y si ustedes saben, me hacen saber qué animal es él, pero la protagonista se sobresalta y le pregunta que qué dice, y José le grita a la zorra tonta, porque está criando a un depredador de ápice, y este le pide que se deshaga de él, y dice que está fuera de ahí, pero Sofía dice que no entiende qué está diciendo, y cuando ella quería hablar, José estrelló la puerta en su cara, preguntando Sofía, mientras Dani bosteza, que qué será lo que le pasa, porque no hay tigres alrededor del monte Yeguán, y esta pide que miren lo lindo que es, y vemos a nuestro querido malvado volver a decir Meow, cargando la protagonista a este mismo, porque él es un ángel, y no es posible que sea un cachorro de tigre, y esto mientras Dani vuelve a hacerse de gato, poniendo la protagonista un pero en su mente, preguntándose que qué pasará si José tiene razón y él es un tigre, y esta dice que si él resulta ser un tigre, supone que tendrá que echarle, sobresaltando esto muchísimo a nuestro querido Dani. Pero mientras pasamos más a la noche, vemos a lo lejos a Dani, quien recuerda las palabras de la protagonista, quien dijo que si resulta ser un tigre, supone que tendrá que echarle, y bueno, Dani piensa que pensó que era demasiado aburrida para descubrir que es un tigre, pero eso es cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta, y tiene que convertirse en humano para que ella nunca se entere, pasando nosotros un poquito más al bosque, donde vemos a Dani intentando algo, pidiendo que solo un poco más, y sí, vemos que una de sus patas se está transformando, mientras él dice que está funcionando, y bueno, con un lindo sonido, la mano humana vuelve a ser una pata,
pensando Dani, mientras golpea muy fuerte su cola y se ve muy enojado, que no tiene suficiente poder porque todavía es un cachorro, diciendo que entonces eso no funcionó, pensando que necesita ayuda. Aquí pasamos a otro sitio, donde le gritan a César, mismo que dice a su lord que está a su servicio, y pregunta si hay algún problema que necesite resolver, y este dice que por cierto, le pregunta si la carne es de su agrado. Dani dice que está bien, y él sabe que le ha estado observando, y pide que le diga la solución. César dice que sí, porque convertirse en humano debe utilizar el aura zen dentro de su cuerpo, y esa aura se acumula en su cuerpo lentamente con el tiempo, pero si desea tomar un atajo, también puede consumir cosas con aura zen, pero Dani dice que no pidió un sermón sobre el aura, y este tenebrosamente llama a César porque tal vez debería cortarle en pedacitos y darse un festín con él, o le pregunta si cree que olvidó cómo funciona el aura solo porque se convirtió en un cachorro, o le pregunta si no ve que es incapaz de comer criaturas grandes, pidiendo que le dé una solución más rápida y sencilla. César, quien se ve un poquito atemorizado, le pide que por favor encuentre serenidad en su corazón al señor Dani, porque él es su leal servidor. Y este dice que afortunadamente hay una manera, y esa es una pequeña montaña llena de pequeños seres vivos con aura, y le aconseja que los tome uno por uno, pasando a nosotros al siguiente día, donde vemos toda esta comida. Y Sofía dice que no pudo comer durante días porque estaba enferma y está hambrienta, siendo Bella quien llega donde están los alimentos, diciendo que el almacén está lleno de verduras que nunca antes había visto y tal vez José se los dejó, pero en ese momento alguien dice ver que está despierta la maestra. Sofía se gira rápidamente y le pregunta que quién es, y este niño pregunta que como que quién es, o le pregunta si no le reconoce, viendo nosotros esta linda boca y estos lindos ojos, sobresaltándose Sofía, pidiéndole esperar, preguntándole si él es, porque él es ese pequeño cachorro. Dani le dice que lo es, a su maestra, él es a quien llamó pequeño, esto mientras sonríe, y Sofía simplemente dice que wow, empezando esta a revisar a Dani por todos los lados, porque entonces él también es mitad bestia y por eso creció tan rápido, y esta dice que es bueno que puedan tener conversaciones ahora. Esto mientras le revisa a toda velocidad y le dice que es un gato montés. Ella le pregunta si no es verdad o le pregunta cuántos años tiene, diciendo Dani que no recuerda su edad, pero cree que es un gato montés, esto mientras se ve muy lloroso. Y Sofía le pregunta a Annie si él recuerda haber sido capturado por un águila real, pero este dice que está todo borroso, y Sofía se queda viéndole con estos ojos de amor, pensando que es un pobre niño, y la caída debió haber dañado su memoria, y no podrá encontrar a sus padres sin recuerdos, así que depende de ella cuidar de él. Pero Sofía pide que le deje presentarse adecuadamente. Esta dice que es un zorro rojo, y ese lugar se llama el Monte Yeguán, y sus géneros son diferentes, pero no entrarán en celo porque sus especies también son diferentes, y ésta le dice que él parece un pequeño con espíritu gentil, y le pregunta si quiere vivir con ella hasta que sea completamente adulto. Dani se queda en silencio, pero muy feliz dice que lo hace, si la maestra le acepta, pero Sofía en voz alta le pregunta si podría dejar de llamarle así, porque no es su maestra, y Dani con su boquita abierta dice que ok, pidiendo a la protagonista que solo le llame Sofía, porque su nombre es Sofía. Aquí Dani extiende su mano y llama a Sophie, y este se lanza y dice que le alegra que puede vivir con ella, a Sofía, y este le susurra al oído que le llame Dani, ese es su nombre, y mientras ella también abraza a Dani, piensa que no esperaba que estuviera tan feliz por eso, y dice que lo entiende, y es un bonito nombre, y espera que se lleven bien. A Dani, pero también piensa que es un poco sospechoso que lo único que recuerde sea su nombre, pero es un niño pobre, como lo fue ella una vez, y ha estado tan sola hasta ahora, pensando que será divertido hacer las tareas del hogar con él y recoger frutas juntos en la montaña, y además es un gato montés, y podrá cazar animales para tener carne cuando sea mayor, y con él el tiempo pasará mucho más rápido que cuando estaba sola, y bueno, podemos ver la linda sonrisa de nuestro pequeño Dani, quien sorprendido dice que está seguro de que se llevarán muy bien, pero en otro sitio, vemos que alguien llama a Sofía. Sí, alguien vuelve a llamar a Sofía, siendo al parecer una gota de agua en un vacío lo que hace que la protagonista vuelva en sí, y ésta se queda observando algo un poquito sonrojada,
diciendo un apuesto caballero que puede ver que está perdida en sus pensamientos. Y bueno, lo que nos presentan a continuación me parece que es lo que está viendo Sofía, siendo Dani, quien le pregunta que qué tiene en mente. Y bueno, vemos que Dani se acerca mucho a Sofía. Le pregunta si tiene frío, pero la protagonista hace saber que se encuentra bien y piensa que el tiempo vuela como una flecha, mencionando que han pasado 20 años desde que conoció a Dani, y es poco tiempo para los mitad bestias que viven por mucho tiempo, pero fue el tiempo suficiente para que Dani se convirtiera en adulto. Y mismo le dice a Sofía que tenga cuidado porque ese lago es peligroso y ahí hay algunos lugares profundos. La protagonista se sorprende y dice que lo sabe y ha estado en ese lugar 1000 veces, pero se pregunta que cuando se acercó a ella sigilosamente, y también vemos que se sorprende, esto porque Dani le ha cargado y le dice que eso no deja de preocuparle. Levanta más a la protagonista, quien se va sonrojando lentamente, y Dani le pregunta que por qué no vuelven a casa ahora. Pero la protagonista empieza a dar golpecitos a Dani y le pregunta que qué está haciendo y pide que le baje. Y Dani le pide que pare a Sofía, y repentinamente escuchamos el sonido de alguien siendo lanzado al agua, siendo la protagonista quien se sumerge lentamente y piensa que Dani le trata como una niña cuando es mucho mayor que él, y mientras se ve feliz, piensa que le dará un buen susto y no nadará hasta la superficie hasta que le suplique, pero en ese momento vemos cómo baja nuestro queridísimo, hermosísimo y bellísimo Dani a tomar a Sofía. Sí, la tomó por un brazo jalándola rapidísimo, acercándola muy cerca a él, empezando a nadar con Sofía en brazos, misma que piensa que entonces eso no funcionó. Y sí, aquí salimos del agua y mientras Dani continúa cargando a la protagonista, se concentra en observar algo, pero Dani le pregunta si ha visto, porque por eso le dijo que tuviera cuidado y cayó justo en el lugar más profundo. Ante lo que la protagonista pone un pero, porque no es como si no supiera nadar y no ha tenido ningún problema hasta ahora. Y Dani dice que todavía está preocupado y deben volver a casa, pero Sofía le pide que espere porque tienen que pescar más veces, y Dani lanza un pequeño suspiro y dice que atrapará más, así que no debe preocuparse, y también le dice que se resfriará si se queda mojada demasiado tiempo, pero la protagonista, quien está sonriendo, dice que estará bien porque el clima todavía es cálido, y Dani, haciendo salir un poco de su carácter, dice que no, y aprieta el cuerpo de la protagonista contra el suyo y dice que es demasiado peligroso para ella cazar sola y el sol se pondrá pronto y todas las criaturas repugnantes salen por la noche, pensando Sofía que están demasiado cerca. Mientras que Dani le pide que solo vuelvan a casa, le pregunta si bien, y Sofía, quien está un poquitito sonrojada, dice que bueno, diciendo Dani, mientras ya empieza a marcharse cargando a la protagonista, que ella necesita un baño tibio para no resfriarse, pensando Sofía, mientras observa muy detenidamente, que no sabía que Dani tenía un pecho tan amplio y sigue muy sonrojada, pensando que ha crecido tanto y ahora que lo piensa, porque nunca adoptó su forma animal desde que dejó de ser joven y no tiene idea si realmente es un gato montés o no. Pero aquí volvemos a la casa justo antes del sol ponerse por completo, y mientras alguien lava la espalda de Sofía, le dice que está estornudando constantemente. Es Dani, porque le dijo que no se sumergiera en lo profundo, y sí, Sofía dice que le pica la nariz, eso es todo, y misma pide que deje de intentar regañarle porque es mayor que él, pero Dani dice que no está intentando regañarle, solo está preocupado por ella. Y dice que su pelaje plateado y suave piel, porque se convirtió en un atractivo objeto para los cazadores, cosa que sorprende un poco a la protagonista, preguntándole Dani si no le mostró esa trampa que los humanos se instalaron hace unos días. Aquí la protagonista se ve muy sonrojada o quién sabe si nerviosa, mientras que Dani dice que así que debe escuchar su consejo y tener cuidado porque hay muchos cazadores acechando, y mismo dice que ella debe estar hambrienta. Así que empezará a preparar la cena y le pide que salga cuando esté lista, pero la protagonista se ha quedado sola, y se pregunta que por qué se siente de esa manera, porque ese día está actuando más extraño de lo habitual y ha sido muy protector últimamente, y se pregunta que desde cuando se volvió tan varonil, pero piensa que no y necesita controlarse, porque Dani y ella son una familia, y mientras se hizo de noche, pasando nosotros al momento exacto donde la protagonista ya se encuentra durmiendo. Se ve súper incómoda y pasamos exactamente a su sueño, donde la vemos corriendo,
pensando ella que a ese ritmo piensa que le atrapará pronto, y esto mientras corre muy sofocada, pensando que esa bestia aterradora le va a comer. Esta pide ayuda, pero en ese mismo momento es tomada por su cintura y alguien acaricia su mejilla, preguntando Sofía que quién, siendo esta besada mientras ella todavía iba a preguntar que quién es. Y sí, aquí ocurrió este beso muy largo mientras la protagonista se preguntaba que quién es ese hombre, o se preguntaba si podría ser, él, el hombre de sus sueños. Y Sofía menciona que solía imaginar cómo sería el hombre de sus sueños, porque tener un adorable cachorro zorro es lo que desea, pero esto mientras continúa besándose con su personaje mental. Sí, estos pasan a la cama, ya que su deseo era vivir feliz junto a esa persona. Bueno, aquí la vemos viviendo muy feliz porque quería hacerlo con el hombre correcto, haciendo un instante en donde ella dice que da cosquillas, pero la continúan besando, y aquí la imagen, gracias al cielo, se pone un poco borrosa, pero Sofía, muy sonrojada, diciendo temblorosamente que eso se siente bien, mientras que su personaje continúa haciendo algunas cosas, y ella lo disfruta todo, sí, lo disfruta muchísimo, y quién sabe si han empezado algo muy lindo, pero ella le pide que espere y se sorprende y le pregunta si puede ir despacio porque se siente extraño y da cosquillas ahí abajo, pero en ese momento, frente a Sofía, se refleja un tigre, sí, frente a ella y sobre ella, causándole mucho temor, sobresaltándose de manera escandalosa la protagonista, gritando está muy fuerte, y bueno, todo eso fue en su mente, ya que ésta continúa durmiendo, y alguien le pide a Sofía que despierte. Quien está ahí es Dani, mismo que le pregunta si se siente bien o le pregunta si tuvo una pesadilla otra vez, y Dani vuelve a llamar a Sofía, y bueno, aunque lo esconda, su aura quiere salir, gritándole Sofía que se aleje de ella al tigre, y ante esto, Dani se ve algo disgustado, pero este toma la mano de la protagonista y le pide que esté tranquila porque solo es él y ella está a salvo. Y este la abraza y dice, preguntándose por qué sigue teniendo pesadillas, y la protagonista, quien se refugia en los brazos de quien se la quiere comer, dice que estaban persiguiendo un tigre en su sueño, pero Dani dice que solo es un tonto sueño, a Sofía, y ella sabe que no hay tigres en el monte Yeguán, así que le pide que olvide ese sueño porque él le mantendrá a salvo. Sofía se queda en silencio, y Dani le vuelve a pedir que solo lo olvide, pero bueno, minutos después vemos este hermoso festín, y Sofía se queda viendo la comida y llama a Dani, y ésta le pregunta si no cree que es raro que siga apareciendo un tigre en sus sueños. Pero Dani dice que solo son sueños y simplemente no hay manera de que haya un tigre en el monte Yeguán. La protagonista hace saber que lo sabe, pero, y le pregunta si recuerda lo que dijo José la última vez, porque él y los otros animales dejaron la montaña poco después de que dijera, recordando aquel momento donde vemos a José. Le pedían a José que espere, este mismo llamaba a Sofía y la protagonista le preguntaba a José que por qué va tan apurado porque al menos debía despedirse. José decía que lo siente, pero tenía que irse. Y es que le pedía que no se preocupe por él y le pedía que se cuide. A Sofía misma que estaba llorando un poco desconsolada y llamaba a José, pero este mismo muy nervioso miraba hacia otro lado y susurraba a la protagonista, porque también ella escuchó el rumor. Este le preguntaba si no era verdad. La protagonista se quedaba escuchando algo desconcertada, y José hablaba sobre el rumor de que ha habido grandes huellas de patas por la ladera, y escuchó que había manchas de sangre alrededor de las huellas, y además, los corzos que habían estado viviendo ahí por mucho tiempo se dispersaron poco después de que se escuchó el rumor, y este le dice a la protagonista que, como sabrá, porque el monte Yeguán es una pequeña montaña y no había animales con patas grandes. Pero un día, esto mientras él mira muy atemorizado, porque una bestia gigante apareció de la nada, aterrorizando a toda la montaña, y este dice que fue hace 20 años. Pero la protagonista le pide que vaya y dice que no hay manera de que Dani haya hecho esas huellas, y deben pertenecer a los cazadores humanos. Y sí, vemos como Dani está observando, pero volviendo a la comida, Dani le pregunta si ya ha terminado de comer porque ha comido muy poco, pero Sophie dice que tiene un poco de indigestión, diciéndole Dani a la protagonista que su flujo sanguíneo debe estar bloqueado, así que pide que le deje desbloquearlo, y este se sobresalta al mover la mano. Bueno, es la protagonista. Y Dani le dice que su flujo de sangre debe estar muy mal porque casi no sale sangre,
y Sofía llama a Dani, le pregunta si cree que haya un tigre en esa montaña, pero Dani pregunta si en una colina pequeña como esa, porque no lo cree, pero la protagonista pone un pero, porque es en serio, hay un tigre. Y Dani toma la mano de la protagonista y dice que está bien, y le pide que no hay de qué preocuparse. A Sofía, lame la pequeña herida que le hizo la protagonista, y pregunta que por qué un tigre viviría en una montaña donde todos los animales se han ido. La protagonista pone un pero, porque aún así, y esta piensa que no se puede deshacer de esa ansiedad y se pregunta que qué pasa si el tigre está tras algo que sigue ahí, porque qué tal si está detrás de ella, siendo el instante en donde la protagonista retira su mano y dice que ya se decidió. Esta dice que debe irse. Dani pregunta que ir a dónde, y la protagonista dice que necesita ir a ver al monje. Dani le pregunta si quiere ir a la Roca Oji ahora, y la protagonista le pide a Dani que tome sus cosas porque se van ahora, y bueno, Dani se pone muy serio, y le pregunta que qué es lo que ella quiere con ese tonto monje. Pero inmediatamente llegamos a otros sitios, y mientras vemos a Sofía, alguien le pregunta a esta misma si está segura de que quiere ver al monje. La protagonista se queda en silencio, y bueno, al parecer es Dani mismo que también le pregunta si ya olvidó cómo es en realidad. Este mismo toma a Sofía por su brazo y le dice que no le agrada ese monje astuto. La protagonista pone un pero, mientras que Dani le recuerda que no puede confiar en él. Se queda observando hacia cielo tu lugar, mientras le pide que mire porque ahí está la cueva que le lleva a la roca y le pregunta si no lo recuerda. Ante esto Sofía se sobresalta un poco y Dani le dice que se dieron cuenta de lo que en realidad es porque en esa cueva con sus propios ojos les recuerda lo que pasó hace 7 años. Y sí, pasamos al invierno hace 7 años y vemos estas manos al mismo tiempo que alguien dice que tomaron casi la mitad de todas las frambuesas que quería y eso es lo que queda. Es Sofía quien hace saber que debe ser trabajo del mapache y si tan solo pudiera darle un buen sermón, pero llaman a Sofía. Quien lo hace es Dani que dice que puede ver la roca arriba de la montaña y deben ir a hablar con el monje ahí porque los mapaches escuchan al monje. Sofía dice que le encantaría pero es invierno y realmente el monje se queda en el templo durante el invierno. Dani puso este tipo de mirada y le pidió que mire por ahí. Sofía preguntó si ese es un mapache y Dani dijo que no, pero dijo creer que el monje podría estar en esa cueva y le preguntó si no reza ahí adentro durante el invierno. La protagonista dice que lo hace pero no sabe si ahora mismo está ahí y Dani le pidió que vayan a mirar porque tal vez tengan suerte. Ante lo que la protagonista le dijo a que hey y le pidió que le espere. Y mientras entramos a la cueva alguien dice que hola y Sofía pregunta si hay alguien ahí. Esta se ve algo mal y dice que tal vez ese día no esté ahí y también dice que está oscuro y hace demasiado frío. Pero Dani dice que apenas pasaron la entrada y le pide que vaya un poco más adentro. Y mientras lo hacen siguen diciendo hola y podemos ver murciélago, mientras la protagonista dice que Sofía, y sí, los murciélagos empiezan a volar asustando esto muchísimo a Sofía, quien pregunta que qué sucede o qué es eso, pero Dani abraza a la protagonista y le dice que solo es un murciélago. La protagonista se sorprende y pregunta que como que un murciélago. Esta se ve un poco más aliviada y dice que en serio le asustó, pero Dani se queda observando algo y le pide a Sofía que espere. También le pide que no se mueva, y de cierta forma la protagonista se ve muy asustada preguntando que qué son esas cosas. Pero Dani le pide a Sofía que haga silencio y esté tranquila. Esto mientras vemos un montón de serpientes pequeñas llamando Dani a Sofía preguntándole si reconoce esa serpiente blanca de ahí. La protagonista se sobresalta un poco y dice que conoce esa serpiente blanca y es la mascota del monje y escuchó que la adoptó cuando era pequeña. Esta dice que entonces y pregunta que dónde está el monje. Pero Dani le pide a Sofía que levante la mirada y cuando ella lo hace se desconcierta muchísimo, esto porque enfrente está este gran animal. Sí, la protagonista y Dani digamos se sobresaltan muchísimo gritando Sofía que es un imuji y le pide a Dani que se ponga detrás de ella y así la vemos temblar muchísimo pidiéndole al señor que por favor les perdone. Ante esto Dani se ve asombrado y Sofía dice que si debe comer pide que le coma a ella y deje ir a ese chico. Pero Dani le pide a Sofía que no se preocupe y cierra sus ojos y sonríe y dice que esas serpientes no pueden dañarlos. Y mientras abre sus ojos agudizando su mirada hace saber que solo son gusanos sucios arrastrándose, creando estas oleadas de aura haciendo que las serpientes se retrocedan. Y Dani dice que desaparecieron.
siendo el momento en donde Sofía intenta abrir uno de sus ojos y pregunta si es en serio. Y Dani dice que eso no es una serpiente y solo es el resto de la piel de una, porque las serpientes antiguas cambian de piel una vez cada 100 años, y ese es un buen lugar para hacerlo ya que es remoto. Pero Sofía pregunta que qué hace ahí la piel de una serpiente, y esta grita esperar diciendo que podría ser que el monje, recordando Sofía unos comentarios donde alguien decía que escuchó que el monje vivió mucho tiempo. Otra preguntaba si sabía que más vive tanto tiempo y dijo que eran serpientes. Y otra persona también hizo saber que no envejeció un poco en esas décadas, y otra dijo que debe cambiar de piel para que su apariencia no cambie. Ante esto la protagonista se aterra y dice que pensó que sería una tortuga acuática, pero Dani dice que ella no vio su forma animal o le pregunta si sí. Sofía dice que no, nunca lo hizo. Y Dani dice que considerando que incluso ahí está su serpiente mascota, hay una gran posibilidad de que sea una serpiente. Y este dice que por si acaso a partir de ahora le acompañará cuando vaya al templo. Aquí volvemos al presente donde Dani dice que desde entonces ella nunca fue al templo sin él, y le pregunta que por qué sigue yendo si le da tanto miedo. Sofía se queda en silencio y esta piensa que sigue sin ver al monje en su forma animal, pero le asusta que pueda ser una serpiente, y mientras toma la mano de Dani, ella menciona que el monje siempre le ha ayudado. Bueno, es un recuerdo con el monje, pensando Sofía que si no hubiera conocido al monje cuando era joven no habría sido capaz de establecerse en el monte Yeguan. Y esta llama a Dani y dice que no hay nadie más que pueda responder sus preguntas y él no ha sido más que alguien de ayuda para ella, y con él a su lado ni siquiera tiene miedo. Dani se ve disgustado mientras Sofía dice que por eso no es razón para no verlo. Aquí pasamos a otro lado donde el monje dice a Sofía que es bueno verle, ella responde que igualmente. Pero el monje se quedó observando algo con sospecha y le pregunta a Sofía que si entonces en sus sueños le persigue un tigre. Sofía dice que sí, también hace el amor con un tigre en sus sueños y cree que también su sentido del olfato se ha opacado últimamente y le será más difícil cazar por ella misma en el futuro. Y por ahora Dani hace toda la cacería por ella, pero debería ser capaz de cazar sola cuando te deja. Y todo eso mientras hay miradas penetrantes entre el monje y Dani, pero el monje dice que lo entiende y hace saber que es porque su energía ya ha bajado. Este le pregunta si sabe o le pregunta si sabe lo que es estar en celo. Pregunta que hace que la protagonista se sorprenda un poco. Y mientras el monje está serio, la protagonista le pregunta si acaba de decir estar en celo, y esta misma también está muy seria. Pero de repente la vemos algo sonrojada y feliz. Y ella dice que por supuesto que sabe lo que es, porque después de todo ya es una adulta. Y mientras vemos a Dani muy serio y en silencio, el monje le pregunta que si también sabe lo que tiene que hacer cuando está en celo, respondiendo Sofía que tiene que cerrar las puertas cuando duerme. Esta pregunta si no es cierto, viéndose Dani un poquito feliz y aliviado, pero el monje llama a Sofía y, algo preocupado, le pregunta que quién le enseñó eso, y esta dice que fue José, y también dice esperar que esté bien. Ella sonríe porque sería lindo si algún día le enviara alguna carta. Pero el monje llama a Sofía y éste le pregunta si sabe la verdadera razón por la que José dejó el monte Yeguan. La protagonista, algo más sorprendida, pregunta si no fue porque, pero en ese momento llaman a Sofía. Este es Dani, quien dice que ya tiene lo que ha ido a buscar, así que deben regresar a casa. La protagonista pregunta si justo ahora, mientras que el monje se queda viendo a Dani con bastante seriedad y en silencio, y Dani dice que sí, ahora, porque si ella está en celo, este dice que entonces solo hay una cosa que hacer, y esto mientras él sonríe porque solo tienen que bloquear las entradas. Pero inmediatamente pasamos a un sitio en donde alguien agarra con fuerza esta serpiente, es el recuerdo de antes, donde Sofía le pedía a Dani que se vayan, pero este mismo le pidió a Sofía que se adelante, y mientras observaba algo, decía que le seguirá a la salida en un momento, y a quien observaba era al monje que estaba detrás del cascarón de la gran víbora, y el monje, con mucha seriedad, le pidió a Dani que deje ir a esa pequeña, pero Dani preguntó que si no lo hace, y dice que le acaba de intentar atacar a Sofía ese pequeño gusano sucio que se arrastra, y esto mientras continúa ejerciendo fuerza sobre la serpiente, pero el monje se sobresalta y le pide que se detenga ahora mismo, pero Dani llama a la serpiente del monte Yeguan, y mientras ambos desprenden sus auras, Dani dice que parece que él no entiende la posición en la que se encuentra, porque sería una pena que alguien le diga a todos que él es una serpiente,
cuando necesita ganar más virtud para ascender o lo que sea, el monje se queda en silencio, y este dice que él también sabe lo que él es, y le pregunta que qué es lo que él quiere. Dani dice que después de ver su piel desprendida, incluso un zorro como Sofía será capaz de descubrir su identidad instintivamente, y este dice que eso es lo que quiere, porque a partir de ahora le pide que no se acerque a Sofía si no quiere pasar el resto de su vida arrastrándose por el suelo. Aquí volvemos al presente, donde el monje continúa algo enojado y en silencio, y Dani desde fuera le mira con felicidad, diciendo Sofía que si no hay algo más se irá ahora. Dani le dice que rápido a Sofía y esta dice que sí, y mientras la protagonista se pone de pie muy feliz, le dice que lo verá la próxima vez, quedándose el monje en silencio, recordando este mismo cuando le decían que han tenido suficiente. Era José quien dijo que se iba del monte Yeguán porque son todos lo que queda y los demás fueron devorados, y este le pidió al monje que se cuide, pero el monje le pidió a José que espere. Bueno, esa es la protagonista aquí en el presente, y este le dice que puede que pase mucho tiempo hasta que le vuelva a ver, así que quiere decirle una cosa. Sofía pregunta que qué es, y el monje le pide que baje la voz y escuche, y le pregunta si José no mencionó que hay una gran bestia merodeando. Sofía se sorprende un poco, y el monje llama a esta misma y, muy preocupado, le dice que en realidad hay un tigre en esa montaña. La protagonista se sobresalta mucho y pregunta que cómo que un tigre, y dice que no puede ser, pero el monje le pide que se calle y dice que su sentido del olfato no se equivoca, y le dice que se lo advierte, debe irse del monte Yeguán lo más pronto posible, y mientras observa algo también dice que esa cosa con la que ella viaja siempre, tiene que descubrir qué vil criatura es en realidad, y bueno, aquí Dani se queda observando hacia atrás, y mientras lo hace sonríe, haciéndonos saber el traductor que al pequeño monje lo van a vivir, y mientras pasamos a otro lado, la protagonista recuerda lo que dijo el monje, porque si duda de sus palabras debe cavar la tierra debajo del cerezo que está enfrente de su habitación de invitados. Esto mientras ambos ya se marchan, y mientras vemos a la protagonista un poco triste, esta se pregunta que por qué diría algo así, y se ve en silencio, o se pregunta que qué podría haber debajo del cerezo de su casa. Pero Dani se queda viendo a la protagonista en silencio, misma que piensa que está segura de que solo bromeaba, a menos que, siendo el instante en donde una mano se mueve, es la de Dani, quien mientras la pone sobre la protagonista, llama a Sofía, quien continúa aterrada. Dani le pregunta a esta misma que qué sucede, o pregunta si le dijo algo malo el monje. Este acomoda un poco el rostro de la protagonista y le dice que ella está pálida como un fantasma. Sofía dice que es, mientras que Dani hace saber que sabía que no tendrían que haber ido a ver a ese monje astuto, y mientras Sofía tiembla, le pide que tenga más respeto por él a Dani, porque es un estudiante del gran monje Taer Yong, pero Dani dice que simplemente no confía en esa serpiente, y este pregunta que qué pasaría si le traga entera mientras él está distraído. Este mismo le pregunta a Sofía si no le preocupa eso, pero esta misma dice que alto, y mientras Dani se queda observando con seriedad, Sofía dice que esta dice, mientras Dani le abraza, que él nunca haría algo así, pero mientras Dani agarra los brazos de la protagonista, esta misma lo llama a él, quien dice que va a adivinar, porque lo que le dijo, este se pone algo tenebroso, porque le dijo que hay un tigre merodeando. Él le pregunta si no es cierto, viéndose la protagonista súper impactada. Y vemos que Sofía llama a Dani muy asustada y le pregunta que cómo pero Dani le pide que escuche, y este suspira y le dice que no existe tal bestia, y al menos nunca aparecerá frente a ella. Sofía le pregunta si de verdad, a lo que Dani responde que es en serio, pensando la protagonista que le sorprendió esto mientras mira al cielo, poniendo un pero, preguntándose que cómo es que sabe eso, llamando Dani nuevamente a Sofía, y este le dice que vería a un tigre a kilómetros de distancia si hubiera uno, porque esa montaña es una colina glorificada, y le pregunta si no está de acuerdo, desconcertándose un poquito Sofía. No sé si quizás fue porque Dani le soltó, pero esta dice que supone que él tiene toda la razón, aquello mientras sonríe, respondiendo Dani con la misma sonrisa que no hay nada de qué preocuparse, y este le dice que si alguna vez aparece, solo debe transformarse en un zorro y le pasará por alto, pensando que es una pequeña bola de pelos. Viendo nosotros la reacción que tuvo la protagonista ante este comentario,
misma que se pregunta que cómo que una pequeña bola de pelos, pensando en el maldito pequeño ingrato. Pero Dani dice que así que pide que deje de ver a ese monje mentiroso, pero la protagonista ya se encuentra enojada por lo de bola de pelos de antes, quedándose Dani algo desconcertado, ya que no son temas que él ni ningún otro hombre entendería, pero Dani simplemente le dice que ella es muy linda, diciendo Sofía que no ve ninguna uva verde por ahí. Dani le pregunta si tiene hambre, esto mientras toma un cerezo y él le pone uno a la boca, y le dice que ya basta de preocuparse porque deben volver a casa. Y mientras la protagonista come el cerezo dice que guau y es delicioso, Dani pregunta si de verdad, y dice que hay muchas frutas maduras en ese momento, y hace saber que cuanto más espera a que las frutas maduren, este se pone un poquito sádico y loco porque más dulces saben cuando finalmente se comen. Y esto que no hablamos de comida, pero pasamos a la noche y volvemos a la pequeña choza. Aquí vemos a la protagonista dentro, misma que sorprendida dice que es muy refrescante y en serio necesitaba un baño. Ella se queda viendo ya su cama preparada. Este es acto de Dani, quien le dice a la señorita que su cama está lista. La protagonista da las gracias. Y Dani le dice a esta misma que su cabello aún está húmedo y así le dará un resfriado. La protagonista se sorprende y le pide que pare, pero Dani le dice que debe estar cansada de todo lo que caminó ese día. Esto mientras le termina de secar con la toalla, y la protagonista se sonroja un poquito, y nuestro querido Dani le dice a Sofía que debería irse a dormir temprano esa noche, esto mientras choca su frente con la de ella, misma que dice que lo hará, pensando la protagonista que no hay forma de que un chico tan dulce como él sea un depredador, porque incluso prepara las comidas y hace la cama solo para agradecerle de haberle criado, y el monje debe haberse equivocado, y sí, vemos que Dani terminó de secar el cabello de la protagonista y le dice que ha quedado como la seda. La protagonista hace saber que es porque él siempre le peina, y Dani dice que ella duerme mejor cuando le peina el cabello. Este le pregunta si no es cierto. La protagonista, quien tiene sus ojos cerrados, dice que tal vez, pero esta piensa que se siente bien y es una persona tan amable. Y sí, aquí la protagonista ya tiene sus ojos cerrados mientras Dani le mira con hambre, no tanta, pero con hambre, y este le da las buenas noches a Sofía y también le da un besito en la frente. Inmediatamente vemos que se apaga la vela y la protagonista continúa durmiendo, pero no es un sueño tan profundo, recordando ella cuando llamaban a Sofía. Bueno, pasamos con el monje de antes, quien le pedía que escuche. Este también le pedía que haga silencio y le decía que debe descubrir lo que realmente es esa criatura, porque hay un tigre de verdad en esa montaña. Despertándose la protagonista de forma repentina, esta se levanta de estar acostada y dice que un tigre, pensando que lo que el monje dijo le hizo sentir tan incómoda, está teniendo pesadillas. Y esta piensa que Dani es un chico dulce, pero aquí la vemos afligirse, preguntando que qué va a hacer, y esta pone un pero en su mente, mientras que por otro lado vemos a una persona caminar. Sofía se sobresalta y se sorprende, y esta se pregunta si Dani va a salir, y piensa que ha notado que desaparece. Por LS noches de vez en cuando, y mientras gatea se pregunta que a dónde va tan tarde, o se pregunta si le puso a dormir para poder salir mientras ella dormía. Esta hace un agujero con su dedo y aquí la vemos observar por mismo agujero creado, y sí, vemos a Dani alejarse, mientras Sofía piensa que si es un tigre como el monje dijo, ella piensa que ahora mismo podría estar yendo a cazar, y esto mientras Dani va a abrir la puerta, y mientras ella piensa que tal vez debería seguirle. Dani se sobresalta un poco y este voltea a observar con bastante seriedad, siendo el instante en donde Sofía se tapa la boca y se ve asustada. Por otro lado, Dani se encuentra en silencio, y bueno, tal vez no pudo ver a Sofía porque estaba muy lejos. Dani continuó marchándose, mientras que por otro lado, la protagonista abre la puerta despacio y mientras sale algo asustada, piensa que casi le da un ataque al corazón y no cree poder seguirle sin ser notada, y esta piensa que acaba de irse, por lo que debería pasar algo de tiempo antes de que regrese y podría usar ese tiempo. Aquí la vemos moverse rápido pensando que va a acabar debajo del cerezo, como el monje le dijo que hiciera. Sí, pasó un poco de tiempo y ya la protagonista tenía un pequeño agujero creado. Ella utilizaba sus manos desnudas para cavar, y llegado a un punto también pidió esperar porque hay algo enterrado ahí, y esta jalaba dicha cosa. Ella pedía ver y preguntaba que qué es, y aquí la veíamos súper sorprendida, o quién sabe si asustada,
diciendo que eso es. Y mientras vemos estos huesos, la protagonista piensa saber a qué animal le pertenecen, porque por el tamaño de la cabeza, la forma de los colmillos y el hocico deben ser. Sofía dice que no. Empieza a temblar y dice que no puede creerlo, no puede creer que haya huesos de zorros. Esta se ve muy mal porque no puede creer que haya huesos de zorros enterrados delante de su patio. Aquí lo vemos hasta toser. Sí. Ella se ve sumamente mal hasta el punto que fuerza para no vomitar. La protagonista dice que no. Esta continúa temblando y dice que Dani no pudo haber hecho eso. Ella rasga el suelo y dice que debe ser una coincidencia o dice que podría ser una vieja tumba de zorros porque su familia también solía vivir ahí. Ella no se lo quiere creer y dice que Dani no hizo eso o pregunta que cómo podría. Ella dice que se rehúsa a creer que eso fue hecho por Dani. Sí, se rehúsa a creer que Dani cazó a todos esos zorros. La protagonista continúa muy temblorosa y nerviosa y dice que no hay forma de que un dulce chico como él sea un tigre o se pregunta que qué clase de tigre cuida a un zorro tan amablemente y esconde su cruel naturaleza por 20 años. Y esta dice que además porque nunca le dolió olor a sangre y él siempre huele a árboles y pastos. Pero ella pide esperar y se pregunta que por qué no fue capaz de oler el olor de huesos de animales enterrados en su patio delantero, porque incluso si su sentido del olfato se atenúa, debería haber sido capaz de reconocer el olor de los huesos de su propia especie. Pero en ese momento se escucha un fuerte sonido y Sofía se sobresalta muchísimo. Hay unos rugidos, diciendo Sofía que esos ladridos, y sí, continúa algo sofocada pensando la protagonista que son de un zorro. Esta dice que es un zorro macho, y aquí la vemos mirar asustada preguntando que qué está pasando, mientras que el zorro al parecer se va debilitando y no se escucha casi su voz. Y la protagonista, algo sorprendida, dice que suena como si estuviera sufriendo, y esta piensa que tiene un mal presentimiento sobre eso. Aquí lo vemos observar hacia cierto lugar, y ella piensa que no hay tiempo y tiene que enterrar eso de nuevo. Ella se queda observando este cráneo pensando que estará de vuelta en cualquier momento. Ella arroja el cráneo con mucho disgusto, y aquí la vemos tapar con sus manos ya muy sucias todo lo que destapó, y con los pies le da unas cuantas patadas para que quede como si nadie pasó por ahí, diciendo Sofía que debe apurarse, y esta continúa pateando porque solo le falta un poco más y ya casi termina. Y esto mientras vemos esta patita del reconocido e influencer Dani Rodríguez. Bueno, no. Pero Sofía se sobresalta muchísimo y ella se queda en silencio mirando hacia atrás pensando que debe estar cerca. Y sí, el lindo gatito se acerca dando unos pasos muy fuertes, mientras que al sonido de dichos pasos, Sofía va corriendo a toda velocidad, pasitos que se transforman en unos pies algo conocidos, dando estos pasos más escalofríos que los mismos que dio Musan en el último arco de Demon Slayer. Y sí, aquí viene nuestro querido Dani con un regalito en su mano izquierda. Este acomoda su pelo haciendo una escena tan hermosa como siempre, sí, demasiado hermosa podría decir, pero él también se queda observando algo con sospecha. Estando ya en su habitación, la protagonista, quien muy nerviosa tapa su boca para que no se escuche ni su respiración, ella se ve un poco sofocada y se pregunta que dónde habrá estado o que qué está sosteniendo entre sus manos y que por qué está todo mojado. Ella exclama a Dios, y bueno, creo que lo de Dios no es por saber sino porque Dani, hasta para quitarse la camiseta, hace tremendo espectáculo, y sí, se escucha una leve tos, quedándose Dani en silencio. Pero este llama a Sofía y le pregunta si está dormida, sobresaltándose mucho la protagonista, mientras Dani se acerca al cuarto de la misma. Este abre la puerta, pero ya la protagonista está acostada como si nunca se levantó. Dani vuelve a llamar a Sofía, y este le mira con muchísima sospecha y dice que parece que ahí está durmiendo, mientras que el corazón de la protagonista suena como ese épico de Cancerbero, diciendo Dani esperar que ella deje de tener pesadillas, pero el corazoncito de la protagonista no coopera, mientras Dani le pide que vuelva a tener una buena noche de sueños, y este se queda mirando algo, siendo las manos temblorosas y sucias de la protagonista, mientras que Dani se acerca a esta misma a su oído y le susurra que es adorable, sobresaltándose Sofía un poco, y Dani le da un besito y dice que no más pesadillas esa noche. Este dice que solo dulces sueños, mientras con su dedo toca su barbilla, y este se marcha y le dice a Sofía que le verá mañana, cerrando la puerta. Aquí Sofía abre sus ojos algo extraña,
y ésta piensa que él había notado lo que hizo, y se pregunta si estaba cazando o se pregunta si enterrará los huesos en ese agujero otra vez, pero piensa que debería dejar de preguntarse y dormir, piensa que debe dormir, pero, y esto mientras pone su dedo donde Danny tocó hace un rato, porque se siente caliente donde él le tocó su piel, y ésta piensa que no se sintió así cuando le tocó antes, y tal vez sea el miedo que le está confundiendo. Ella se ve muy sonrojada pensando que se irá mañana, pasando a nosotros a un espacio más colorido y hermoso, donde Danny, quien siempre anda enseñando el pecho, llama a Sofía y le pregunta si va a seguir mirándole desde ahí, y le dice que ella se muere de ganas por saber lo que es. Este le pregunta si no es así, pero le pide que no se asuste y que vaya ahí, Sofía, porque le dirá todo lo que ella quiere saber, y bueno, aquí una pequeña reflexión del traductor que está trabajando la obra, misma que dice que está bastante segura de que está cazando a zorros machos porque no quiere que ella se empareje con nadie más que no sea él. Bueno, lo hace como un buen protagonista, todo posesivo y psicópata, y Danny le pide que vaya mientras sonríe, le pide que se acerque, viendo nosotros la reacción de sorpresa de Sofía, misma que se despierta muy agitada y sonrojada. Ella se ve sumamente mal pensando que debe estar loca o preguntándose que cómo puede soñar algo tan depravado. Sí, esta piensa que pensó que ese sentimiento desaparecería si dormía y finalmente pudo dormir sin soñar con un tigre, pero se pregunta que por qué soñó con Danny desnudándose. Esta misma se sobresalta por cierta cosa, levantando sus sábanas rápidamente, diciendo que de ninguna manera. Ella se ve muy sonrojada y exclama adiós, y mientras toma las sábanas se pregunta si se orinó o se pregunta si mojó la cama, pensando que eso es muy vergonzoso. Aquí la vemos salir y mientras se ve muy sigilosa piensa que bien, el gallo aún no canta y debe lavar eso antes de que Danny despierte, porque su orgullo depende de ello y tiene que hacerlo rápido o insistirá en que lo haría por ella. Sí, Sofía se queda viendo el balde de agua para lavar las sábanas y mientras dice que es maravilloso y no hay nadie ahí, Danny dice que así parece y le pregunta si va a lavar sus sábanas. Este mismo hace que Sofía se sorprenda mucho, pero Danny le pide que tenga cuidado porque ella podría tropezar, y él le pregunta si volvió a tener una pesadilla. Sofía dice que no exactamente, mientras que Danny pide que le dé las sábanas porque las lavará por ella. Sofía dice que no y que ella lo hace, y esta dice que es capaz de lavar sus propias sábanas. Danny le pregunta si está segura y dice que el agua suele estar helada por la mañana. Sofía aclara que está segura, mientras que Danny le pregunta si no debería lavar su ropa interior también. Esto sorprende un poco a Sofía, misma que dice que lo lavará más tarde. Pero Danny le pregunta si se puso tímida de repente y este le dice que lleva 20 años lavando su ropa. Esto mientras toma la sábana pidiéndole que deje de ser tanta duda y le deje hacerlo. Esto con una sonrisa en el rostro, y mientras se acerca con algo más de seriedad le pide que le dé su ropa interior también antes de que se los quite. Este le pide que vaya y los traiga ahí, y la reacción de Sofía es muy clara ante tal comentario, ya que ella se sobresalta y se ve muy sonrojada, pero esta le grita que no, no lo hará, yéndose con la cara color roja, diciendo que lavará su ropa interior ella misma, y es el final, cerrando la puerta hasta con un poco de fuerza, pensando que no importa si ha estado lavando su ropa, no le hará lavar la ropa interior en la que orinó, y que le quitara las sábanas ya es bastante malo, y espera que no haya notado que mojó la cama. Esto mientras la vemos quitar su ropa interior, o mejor dicho esconderla, diciendo que uff, y esta dice que esa mañana ha sido muy loca y no puede dejar de pensar en ese sueño, y aparentemente no es ella misma ese día. Pero pasamos más tarde donde vemos estos platos servidos, y mientras vemos a Sofía, alguien le pide que coma su desayuno, pero ella le pide a él que él también lo haga, y esta piensa que hizo todos sus platos favoritos, siendo el instante en donde Danny llama a Sofía y le pregunta si quiere que se quede a su lado cuando duerme. Sofía le pregunta que por qué él pregunta, y Danny le dice que ella ha tenido pesadillas todos esos días y tal vez duerma mejor con él a su lado. Sofía sonríe y dice que está bien porque él también necesita dormir y no puede pedirle que le cuide toda la noche, pero Danny dice que puede dormir a su lado, ante lo que Sofía se sobresalta y le pregunta que qué dice. Esta misma llama a Danny, quien tiene un rostro muy serio, y le dice que incluso si sus especies son diferentes, siguen siendo un hombre y una mujer, y hay límites que incluso las bestias deberían respetar.
Dani se queda en silencio pero con una expresión extraña. Dice que no sabe, dice que no sabe cuánto más pueda soportar. Y Sofía, un poquito preocupada, llama a Dani, mismo que se ríe con una mirada sumamente extraña y le dice que la comida se enfría y debe comer, quedándose Sofía con esta expresión. Pero pasamos a la noche y en cierto lugar se siente una agitación extraña. Bueno, vemos esta imagen de un tigre lamiendo por completo a una zorra blanca. Misma zorra que pide que por favor le deje ir. Sí, esta zorra llora, pero no sabemos si es de tristeza o de excitación. Esta misma zorra le sigue pidiendo al tigre que pare porque si lamea ahí, y bueno, el tigre lamió justamente ahí, mientras la zorrita le pidió que no presione ahí. Esta le pedía que por favor no más y decía que se va a hacer pipí. Despertándose Sofía prácticamente en su forma Sinsu y muy sonrojada gritándole que pare. Esta misma suspira algo fuerte y dice que fue un sueño. Esta lanza un fuerte jaf y dice que de hecho necesita orinar. Ella sale al descubierto y nos hace saber que hace frío por la noche y el otoño debe estar a la vuelta de la esquina. Pero al observar ciertos lugares dice que todavía hay luz en la habitación de Dani y tal vez se olvidó de apagar las luces. Pero en esta habitación se siente una agitación y Sofía se queda observando en silencio pero algo sorprendida, preguntándose si están gimiendo. Y sí, justamente eso está pasando dentro de esa habitación. Y mientras Sofía se acerca se pregunta si Dani tiene pesadillas al igual que ella. Esto mientras sus orejas han vuelto a salir y ella continúa sonrojada, pero mientras más se acerca, la protagonista se da cuenta de que Dani está llamando raramente a su nombre. Sí, sigue suspirando muy fuerte y llama a Sofía. Aquí lo vemos como quien está a punto de llegar al final en algo, llamando a Sofía, saliendo un pequeño chorro de agua o quién sabe si de otra cosa. Mientras vemos a Sofía ante una sombra que se ve a través del papel de la puerta de que llama a Sofía. Esta ahora sí que se ve muy sonrojada y se pregunta que qué es lo que está haciendo, y piensa que no cree que deba estar ahí. Esta pone la mano en su boca y se ve muy sonrojada, pero repentinamente vuelven a llamar a Sofía, misma que está roja, más roja que un corazón en San Valentín. Y Dani le pide a Sofía que se siente sobre él. Lanzó un fuerte grito que hace que Sofía empiece también a acelerarse, mientras que por otro lado Dani en su emoción ha lanzado un arañazo con su mano al papel que está en la puerta. Y Sofía por otro lado se ha sobresaltado tanto que ha tapado su boca para no causar sonido. Y bueno, Dani continúa en su ejercicio nocturno, mientras que Sofía se ve muy desconcertada al seguir observando, y por los rotos del papel que se han hecho en la puerta se ve un reflejo. A quien vemos es a Dani, quien, al parecer, lleva mucho rato haciendo cardio. Sí, nos presentan cositas bonitas, cositas que solo Sofía al parecer pudo ver, ya que ésta se puso puntiaguda. Y por otro lado Dani se sorprende un poco y sonríe y le pregunta si está ahí a Sofía, misma que se sobresalta y se sorprende mucho, siendo el momento en el que Dani abre la puerta y le pide que entre. Y Sofía ha lanzado un fuerte grito silencioso. Pero cuando Dani terminó de abrir la puerta ya no había nadie. Y por otro lado vemos a Sofía correr muy rápido y muy sonrojada. Esta continúa corriendo mientras se ve sofocada, quién sabe si es por la velocidad en que baja o por lo que ha visto, pero de que va rápido, y repentinamente se detiene. Ella se detiene muy sofocada. Aquí la vemos con una expresión de no creerse todo lo que ha visto. Esta se ve un poco preocupada, preguntándose que por qué estaba diciendo su nombre Dani mientras hacía eso, y esto mientras todavía está de noche. Pero a la mañana siguiente vemos este festín sobre la mesa y la protagonista simplemente dice wow, pero mantiene una expresión un poco rara. Aún así ella dice que es un faisán para desayunar e hizo todo para conseguirlo. La protagonista se queda en silencio mientras observa, pero Dani la llama a ella y le dice que fue a su habitación la noche anterior. Le pregunta si no es así. Sofía se queda pasmada y aquí la vemos muy nerviosa intentando toser, pero esta dice que no fue. Dani se ve muy serio y dice que es extraño porque jura que sintió un zorro cerca. Sofía se sorprende y se crea un pequeño silencio repentino en el que Sofía le pregunta a Dani si él también lo escuchó porque ella también se despertó con el aullido de un zorro. Esta dice que es molesto porque debe encontrarlo y ahuyentarlo. Dani se ve feliz ante esto y no sé por qué. Pero él dice que no hay necesidad de eso porque de todos modos los zorros no pueden sobrevivir por ahí. Sofía se ve muy sorprendida, mientras que Dani dice que se irán solos, y esto en vez de aclarar desconcierta más a Sofía,
misma que pregunta que qué quiere decir con que los zorros no pueden sobrevivir por ahí porque ella ha estado viviendo muy bien ahí. Dani le hace saber que eso es porque le tiene. Sofía le pregunta que qué dice. Y Sofía dice que el monte Yeguán no es tan malo. Ella pregunta si no es verdad porque tiene mucha comida y no tiene depredadores. Y esto mientras ella se ve sumamente preocupada, como si sospechase de algo, pero Dani le toma por una mejilla y le pide que coma su desayuno, diciendo Sofía que bueno y lo hará, mientras que Sofía le pregunta a él que por qué no está comiendo, y Dani se ve un poco sorprendido. Sí, este se sorprende y dice que tuvo una gran cena el día anterior y todavía se siente lleno. Sofía se ve algo sorprendida pero preocupada, y esta se pregunta que qué comió sin ella, pero aquí la vemos tragar en seco porque es un pensamiento, mismo que continúa porque no debería preguntar eso, porque si lo hace, imaginándose ella a Dani diciendo que bueno, a Sofía, porque se dio un festín con todos los animales del monte Yeguán y por eso está lleno, pensando Sofía que podría ella enterarse de algo terrible si pregunta. Y ante tales pensamientos, la protagonista se ve muy mal. Esta misma pone su palillo sobre la mesa y Dani le pide que espere y le pregunta si ya terminó de comer. Sofía dice que está llena, pero Dani le dice que debería comer más o estará débil. Sofía le dice que está bien, y vemos a Dani suspirar algo disgustado mientras mira a la protagonista, diciendo mientras pasamos a otro lado, que ella nunca escucha, y mientras pasamos más adelante, Dani dice que va a salir, y Sofía, que mueve sus pies, le pregunta si él va al mercado. Dani dice que sí, iba a comprar para la cena. Le pregunta si necesita algo, y Sofía responde que está bien. Dani dice que vuelve pronto, y Sofía le dice que vaya con cuidado. Esto mientras sonríe muy feliz, y con esta misma sonrisa se queda en silencio despidiéndose, pero pasados 10 segundos se pone más seria mencionando que su oportunidad es ahora, y mientras ella corre hacia cierto lugar, piensa que Dani es muy sobreprotector y no le deja salir de casa por su cuenta, y debe haber un zorro además de ella por ahí, y se pregunta que por qué más escucharía a un zorro aullar en la noche, porque debería hacerle saber quién es la jefa de esa montaña, pero aquí la vemos caerse, y mientras ella observa hacia todos lados dice que olvidó lo rocoso que era ese camino y debería ver con más cuidado. Esto mientras atrás se ve lo que parece un zorro. Sí, es un zorro rojo, mismo que se queda viendo con mucha seriedad y en silencio, pero mientras Sofía continúa avanzando pide esperar un momento y se pregunta si está perdida, y aquí la vemos suspirar diciendo que no tiene otra opción. Ella cierra sus ojos mientras algo le rodea, y la vemos sacar sus orejas y colas, transformándose en un instante en el pequeño zorro blanco. Esta misma empieza a oler pensando que ese aroma no es suyo, mientras se sobresalta. Y eso le pertenece a otro zorro hembra, y ella tenía razón, y está alrededor de esos árboles, y ese debe ser su escondite. Mientras ella continúa oliendo piensa que su aroma es débil, pero se está volviendo más fuerte, y esto mientras ella llega frente a una chica, misma que exclama adiós mientras sonríe. Sofía se sobresalta mucho, mientras vemos esta escena que nos hace saber que el zorro de antes es esta mujer, misma que le pregunta si ella vive por ahí, pero esta misma chica se queda viendo a la protagonista, quien está sumamente preocupada, pero la chica se inclina porque ella es un zorro mutante. Esta le pregunta si no es verdad y le dice que ella es Miko y es un zorro rojo, ante lo que Sofía se sobresalta muchísimo y esta piensa que está en problemas. Y aquí la vemos muy enojada pensando que supone que tiene que usar su movimiento especial, empezando ella a correr. Sí, aquí la vemos correr muy rápido hacia Miko, pero extrañamente esta dice que es adorable. Y aquí vemos una colita moverse y a la protagonista muy enojada, o quién sabe si frustrada, y Miko le dice que ella le está enseñando su pancito y le pregunta si quiere que le acaricie. Y bueno, Sofía piensa que eso es humillante, pero no le hará daño ahora. Ella se pregunta si no es cierto. Aún así Miko se queda viendo a la protagonista, y extiende su mano, y mientras se ve enojada, la llama a ella porque mató a su esposo la otra noche. Esta le pregunta si no es verdad. Sofía se ve muy asustada, y esta retrocede y le pregunta que de qué está hablando, porque no ha visto ningún zorro ahí en años. Miko se queda observando con disgusto y esta le pregunta si es en serio y dice que por cierto, y le pregunta si tiene la nariz bloqueada porque ha estado marcando territorio. Está ahí por días y no puede solo caminar por ahí.
Sofía le pregunta que qué dice y ésta piensa que eso significa, y le pregunta si ella reclamó esa montaña como suya. Miko dice que en efecto lo hizo y esparció su aroma en todos los lados ahí y le pregunta si no lo ha notado. La protagonista está súper enojada y piensa que eso es inaceptable. Y aquí la vemos transformarse en humana gritando que es la única que ha estado viviendo por ahí por todo ese tiempo. Pero vemos el rostro de disgusto de Miko y ésta le grita que ella apesta y le pregunta que qué es ese hedor. Sofía pregunta que cuál hedor porque no huele nada, y Miko, quien tiene un rostro de asco, le pregunta que por qué lleva un ranúnculo, pero la protagonista se ve algo nerviosa y mientras agarra esto dice que es un regalo, y su familiar se lo hizo con los más fragantes ingredientes. Miko le pregunta si dice un regalo, porque debe estar bromeando, y dice que el ranúnculo es una planta venenosa que paraliza el olfato y le pregunta si no lo sabía. Sofía dice que eso no puede ser, y ésta le dice a Miko que debe estar equivocada, pero Miko se sobresalta y ésta ataca a la protagonista. Sí, le causa una fuerte herida, y vemos a Miko muy enojada diciendo que hay un hedor horrible en ella, y es el olor de un tigre en celo. La protagonista le pregunta que qué dice, y ésta grita que no tiene sentido lo que dice, pero Miko le pide que se aleje de ella y le dice que le matará si le ve de nuevo. Inmediatamente pasamos más adelante, y la protagonista está llorando mientras ve su herida, preguntándose que por qué es tan incompetente, mencionando que no puede oler las cosas, y no puede cazar, y no puede ni defender su territorio, y esto mientras recuerda a Miko. Aquí vemos una lágrima caer y unos chillidos de lloro, diciendo la protagonista que encima de eso perdió los zapatos que le compró Dani. Esta continúa llorando mientras vemos a la brisa jugar con un árbol. La protagonista se queda viendo algo, pensando que el suelo parece recién excavado, diciendo que no ha tocado eso desde esa noche, y pensando en ello recuerda ver a Dani parado frente al árbol esa noche, y hay un bulto que antes no estaba. Esta acerca sus manos, y aquí la vemos con un rostro muy asustado. Sí, ella empieza a rasgar mencionando que sí, echándose hacia atrás mientras vemos algo enterrado en el suelo, preguntando Sofía que por qué alguien haría una cosa tan cruel, pensando que las cicatrices indican que fue atacado por un gran depredador. Pero ella pide esperar, porque ese zorro es un macho, y ésta dice que con el celo acercándose su sentido del olfato debió haber aumentado, y se pregunta que por qué entonces no pudo oler al zorro macho. Ella se ve muy asustada, y aquí pasamos un poco más tarde, y también pasamos con Dani, quien se quedó observando algo, pero este chico le pide que oiga, bueno, este hombre, quien dice que tiene lo que él quería, y no fue fácil ponerle sus manos encima, y le pregunta que para qué eso que si tiene pájaros. Dani dice que no es para pájaros, este dice que va a poner algo mucho más preciado en esa jaula, y así nunca podrá escapar. Pero volvemos con Sofía, quien está en silencio viendo el aromatizante que Dani le regaló. Sí, ella piensa en ranúnculos porque ella dijo que paraliza el olfato. Aquí la protagonista está rompiendo dicho artefacto en sus manos. Y ciertamente cae esta hoja maldita que ha dicho Miko. La protagonista se echa hacia atrás y dice que su nariz sí siente un hedor tan fuerte, pensando que duele como si alguien golpeara su nariz, pero de repente la vemos más aliviada, pensando que el olor se ha ido, y pensando también que el sobreperfumado que le regaló Dani estaba envenenado, y esta dice que con su olfato paralizado no es sorpresa que sus intentos de caza hayan fallado, y el sobre le hizo una tonta que ni siquiera puede saber si alguien se acerca. Esta se pregunta que por qué Dani, esto mientras lo recuerda. Sí, se pregunta que por qué Dani le haría algo tan atroz. Pero vemos unas lágrimas caer, también esta cubeta, y el rostro de Sofía temblando, y mientras observamos esta bolsita escondida, Sofía menciona que se preguntaba que por qué no podía oler nada, y mientras vemos esta otra bolsa, nos hace saber que hay saquitos como esos por toda la casa, y solo hay un ser que pudo haber hecho eso, y ese debe haber sido Dani. Sofía se ve un poco mal, y se pregunta que por qué está haciendo eso, porque si hay algo que quiere de ella. Después de esto vemos estos pasos que deben ser Sofía misma, que piensa que está segura de que algún día su curiosidad hará que le maten, mencionando que Dani ha estado viviendo en la habitación de invitados desde que se transformó en humano, y no ha entrado en esa habitación en 10 años, y aquí la vemos abrir una puerta, mencionando que ahora que lo piensa, presta, continúa avanzando, porque es posible que desde que se convirtió en humano,
él haya estado escondiendo algo de ella. Y esto mientras la protagonista se ve desesperada, observando hacia cierto lugar, viviendo, esperar, mirando hacia otro sitio, diciendo que ahí está, y sí, esta dice que también escondió esos sacos en su habitación. Pero algo le sorprende un poco, algo que está debajo de una mesita. Ella se pregunta si eso no es, y aquí la vemos con su boquita abierta, diciendo que es la ropa interior que ocultó ese día. Ella se ve muy nerviosa, y dice que no le entiende, y pregunta que por qué está ahí, porque jura que lo puso en su armario. Ella dice que tiene una mancha extraña, y huele un poco, como esta dice que huele a flores de castaña. Sí, en un momento en donde alguien llama a Sofía, y le pregunta si está en su habitación, siendo quien llega asustando mucho a Sofía, Dani misma, que se sobresalta y gira hacia atrás, y sí, Dani entra muy tranquilo, y Sofía se sorprende y le dice que regresó muy pronto. Dani agudiza un poco su mirada, y le pregunta a Sofía que qué estaba haciendo ahí. Esta misma, algo sorprendida, todavía no encuentra qué decir, pero dice que ella, y mira a otro lado algo nerviosa, mientras que Dani dice que esa es su habitación, pero Sofía, quien continúa viendo a otro lado, dice que solo estaba. Esta dice que solo estaba limpiando, tenía ganas de limpiar. Dani pregunta si es en serio, y este pone un pero, porque ella nunca va a su habitación, y Sofía, por otro lado, se pregunta que qué debe hacer, o se pregunta que qué pasará si él entra en celo. Dani se queda en silencio, observando, pero este solamente sonríe y dice que compró pollo en el mercado, y le pide a Sofía que hagan sopa de pollo para la cena. Inmediatamente pasamos al momento en donde Dani está cortando la cebolla. Sofía le observa en silencio, con algo de sospecha en su rostro, y ésta se pregunta que por qué le alimenta tan bien, o se pregunta si está planeando comerle después de engordarle, y piensa que ese no parece ser el caso, porque tampoco se comió ese zorro, y de otra manera, solo habrían quedado los huesos, y se pregunta que por qué entonces paralizó su olfato, o qué es lo que él quiere con ella, siendo el momento en el que Dani se gira levemente, y este le dice a Sofía que ella debe tener mucha hambre, y le pide que por favor espere un poco, porque ya casi termina. Sofía le pide que se tome su tiempo, y esta piensa que no tiene idea de lo que hay en su cabeza. Esto mientras Dani continúa preparando la cena, y Sofía se voltea levemente a mirar algo, siendo lo que ella ve, la jaula, preguntando que qué es eso. Esta misma acerca su mano, mientras que Dani aparece repentinamente detrás de Sofía, y le dice que se ve como una jaula muy resistente, y le pregunta si no es así, y le dice que fue hecha por un comerciante de las regiones del oeste, pero Sofía solo piensa que él está muy cerca, mientras que Dani, así de cerca, le dice que la compró para encerrar a un pájaro adorable pero juguetón, para que no pueda escapar, y este le dice a Sofía al oído, haciendo que ella se sonroje, que la puede sostener si quiere. También la tomó un poco por su cintura, y sí, Sofía continúa muy roja, mientras que Dani le mira como un depredador, pero este simplemente la suelta, y dice que eso es solo si desea hacerlo, y este mismo se voltea, dejando a Sofía atrás, quien continúa temblando, y menciona que siente como si fuera un tipo de juego de una bestia saciada, quedándose Sofía muy en silencio y preocupada. Después de esto pasamos más a la noche, donde, mientras Sofía tiene este bistec enfrente, simplemente dice wow, pero continúa viéndose muy preocupada. Por otro lado, Dani se da cuenta de algo, y este se queda observando el zapato de Sofía, y este dice que puede ver que de nuevo perdió un zapato. Este le pregunta si salió ese día. Sofía se sobresalta, se sorprende, y dice que ella, mientras que Dani le pregunta si lo hizo sola, y Sofía dice que escuchó el aullido de un zorro desde el bosque, así que fue y conoció a una zorra roja llamada Mio. Aunque le dijo algo extraño, Dani le pregunta que qué fue lo que dijo, y Sofía dice que le preguntó el por qué llevaba con ella ranúnculo, una planta venenosa, y esta misma, con algo de miedo, llama a Dani, y le pregunta si de casualidad le dio un saco perfumado. Dani se pone algo sombrío, y este dice que sí, y estaba lleno de ranúnculo, una planta que paraliza el sentido del olfato. Sofía, muy asustada, le pregunta que por qué le daría algo así, diciendo Dani que puede que ella no se haya dado cuenta, pero no fue la primera vez que apareció un zorro,
Y esos estúpidos zorros que perdieron la competencia de caza de comida han estado acechando esa montaña desde hace ya unos años. Y la razón por la que van arriesgándose a ser atrapados por cazadores, es por ella, Sofía, porque su celo no parece terminar. Sofía está muy sonrojada, y le pregunta si está diciendo que intentó ocultar su existencia, o se pregunta si no era la suya. Pero Dani dice que quería ayudarle a evitar el problema de encontrarse con esos zorros, diciendo Sofía que parece que malinterpretó sus intenciones, y ésta piensa que no debió haber tenido otra opción, ya que todo el año estuvo rociando su esencia femenina, y esa debe haber sido la razón, pidiendo Sofía perdón a Dani por siempre causarles problemas, diciendo esta que tal vez es momento de que considere irse de esa casa. Esto sorprende un poco a Dani, quien de esta manera le pregunta a Sofía a qué se refiere, y Sofía dice que ya él es capaz de cuidarse completamente solo, y su condición hace que las cosas sean incómodas para los dos, pero Dani, quien se ve completamente enojado, hace saber que dijo que siempre cuidaría de él. Sofía dice que su plan era quedarse con él hasta que fuera adulto, porque en aquel entonces era joven y necesitaba su protección, pero Dani pregunta que qué pasará si no se quiere ir. Sofía dice que bueno, mientras continúa viéndose preocupada, porque entonces se supone que ella lo hará, y esto mientras se pone en pie, pero una mano se acerca rápido a tomar a Sofía, y bueno, vemos esta sangre. Sangre que viene del brazo lastimado anteriormente por la zorra a Sofía. Dani levanta desesperadamente la manga de la ropa de Sofía, y pide esperar, y le pregunta si está herida, y dice que esas son marcas de zorra. Y le pregunta si la zorra roja que encontró le hizo eso, y este dice que debe matar a esa maldita zorra roja. Este se ve sumamente grande, o mejor dicho, la sombra de él se ve sumamente grande ante Sofía, la misma que está temblando, y dice que está bien, a Dani, y no es tan malo como parece. Pero aquí Dani empieza a lamer el brazo de Sofía. Este lo lame muy despacio, y le dice a Sofía que es una pobrecita, pero esta misma llama a Dani, y le dice que está bien, y le pide que basta, pero mientras Dani continúa lamiendo la herida de Sofía, esta menciona que se siente extraña, sí, ella se ve algo rara, y dice que es suficiente, por favor, pero Dani se encuentra acorralando un poquito a Sofía, y llama a su hermosa zorra, viendo nosotros que se escucha un fuerte aullido afuera, pensando Sofía que ese sonido es de un zorro, y debe haber uno cerca, mientras que Dani le mira como un demonio. Sofía llama a Dani, y le pide que por favor no vaya por él. Esta le pide que solo lo ignore hasta que se vaya, pero Dani está bastante serio. Y este mismo le pide a Sofía que le espere ahí, esto mientras acaricia sus labios, diciendo que le describirá el sabor de esa escoria cuando regrese, marchándose Dani, mientras Sofía se queda atrás. Sí, Dani iba muy despacio, mencionando Sofía que debe escapar de ahí, pensando que cuando termine con ese zorro, ella será la siguiente, y pensando también que incluso si se transforma, no será capaz de escapar de un tigre, pero no se quedará ahí sentada a hacer comida. Sofía empieza a correr, y mira hacia atrás, donde ve esos lindos recuerdos, todos juntos. Ah, Dani, en aquella choza muy hermosa, pensando Sofía, mientras llora, que una parte de ella siempre lo supo, porque solo ha estado fingiendo que no se daba cuenta, porque era mejor que estar sola, y esto mientras vemos algo en el suelo, mencionando que incluso si es un tigre que algún día le comería, era mejor para ella estar con él, que estar sola. Después de esto pasamos a otro lado, donde al parecer se lleva a cabo una persecución, y vemos a este lobo rojo mirar hacia atrás encontrándose con la mirada de un tigre enojado. Sí, el lobo se sorprende, siendo el momento en el que Dani se lanza contra él arañándolo, y al parecer acaba con su vida en un instante. Después lo lanza contra un árbol y, mientras lo ve en el suelo como un insecto, le pregunta cómo se atreve a codiciar lo que le pertenece, diciéndole que es un tonto, mientras olfatea. Este mismo mira hacia atrás con enojo, y mientras vemos a Sofía correr, Dani menciona a su encantadora dama zorra, preguntando por qué decidió huir, pero afirma que no importa, porque puede arrastrarla sin importar dónde esté, ya que ella tiene un aroma único después de todo, y huele como un pequeño zorro vulnerable empapado en su almizcle. Dani se pone serio y empieza a avanzar porque el hecho de que ella huya de él es doloroso, pero eso no le impedirá perseguirla. Él dice que quería esperar hasta que estuviera lista para aceptarlo, pero su paciencia se ha agotado,
Sofía, y mientras continúa avanzando muy serio se transforma en humano porque necesita tenerla ahora. Para alguien que ha vivido 1000 años y ha renacido ella es, pero no se hace saber que hubo una vez un señor que gobernaba una montaña llena de energía llamada Monte Taerion. Taerion ese fue su nombre por 1000 años. Y así era como las criaturas inferiores lo llamaban, siendo desde entonces el señor de esas tierras, el señor Taerion de Oko, y era natural que todos los animales con aura hicieran reverencia ante él y le temieran, y él no le tenía miedo a nada ni a nadie. Siendo ese el momento en el que Dani se queda observando el cielo, y esta gran serpiente se sumerge entre truenos, mientras una gran bola está en su boca, diciendo la serpiente que al fin, después de 1000 años de ascetismo, finalmente puede ascender, pero Dani la muerde desconcertándola con este acto, pidiéndole la serpiente que la suelte, llamándolo criatura asquerosa, pero Dani le pregunta cómo se atreve a intentar alcanzar la divinidad ante sus ojos cuando él la ha dejado estar en su montaña, gritándole que es tonta e insolente, y la lanza contra el suelo, convirtiéndose la serpiente en una hermosa criatura que le pregunta si no le teme a la ira del cielo, diciéndole que el emperador del Jade se enterará de la injusticia que ha ocurrido ese día, pero Dani le pide que vaya y le diga lo que quiera, porque al emperador del Jade no le importan los gusanos como él, mencionando Dani que quien lo hubiera dicho, viéndose con un rostro patético, pensando que eso debe ser una broma, y para su sorpresa realmente le importaba. Este se encontraba frente a unos grandes seres, uno de ellos decía que él es una maldita bestia que interrumpió el ascenso de una serpiente. Otro decía que es una bestia arrogante que lleva 1000 años burlándose del cielo, mientras que el más grande, el del centro, decía que era un tigre muy magnífico pero también muy tirano, y por acosar a una virtuosa serpiente perdería su honorable nombre y comenzaría una nueva vida. Y mientras Dani veía una mano frente a él se desconcertaba un poco, y le dieron con un dedo un fuerte golpe que lo mandó a volar por los cielos, pasando nosotros a un lugar oscuro donde alguien se preguntaba si estaba muerto. Pero se escuchaban voces, y sí, la persona en la oscuridad decía que escucha voces y se preguntaba por qué es tan difícil abrir los ojos, y mientras veíamos unos tigres un poco borrosos alguien pedía que miren porque está abriendo los ojos, y otra persona se reía diciendo que ese es su chico, otro exclamaba a los cielos pidiendo que mire lo macho que se ve, preguntando a alguien qué sucede o quién es, y aquí vemos al pequeño Dani desconcertado pensando que es increíble, que lo convirtieron en un débil cachorro, que preferiría ser ejecutado que estar en esa forma humillante, y maldición. Este mismo maullaba varias veces al lado de quien debería ser su padre, pero le daban un lengüetazo diciendo que es muy adorable, pero Dani pedía en su mente que se detengan, que no lo miren así, y le miraban con bastante amor, pidiendo la madre de Dani que le den el nombre que el monje de Seol les recomendó. Su padre dijo que está de acuerdo, y que Dani es un gran nombre, mientras otras personas ahí miraban con envidia diciendo que su aura es demasiado fuerte para un cachorro, que mire lo grandes que son sus patas, que probablemente crezca más que todos ellos, que incluso se llama Dani y es el nombre de la leyenda transmitida a los monjes de Taerion, que han escuchado esa historia y que tienen que hacer algo sobre él, porque el monte Seol les pertenece a ellos, no a él, pero otro dice que todavía es un cachorro y es su hermano, que no se siente correcto hacerle daño, siendo el momento en el que otro sonríe de forma macabra, llegando todos ellos donde nuestro querido Chen, quien llamaba al señor Gun, y este le dice que es bueno verlo, lanzándole un bolso que atrapa a Chen, el cual se sorprende al pensar que el rumor es cierto, pero Gun le pide que se encargue de él mientras sus padres están durmiendo, y aunque está algo preocupado, le dice que como desee, pasando a una escena donde un águila bola va cargando algo, sí, el mismo bolso donde va Dani, aterrizando en una rama suspirando porque ha volado mucho tiempo, preguntándose si ese es el monte Yeguan, sin saber qué hacer con él, pero se sorprende al ver a Sofía pasar, diciendo que es un zorro y un tigre, que tiene suerte, dejando caer a Dani porque el cielo le ha dado una oportunidad, cayendo el tigre frente a nuestra protagonista. Y aquí volvemos a la parte del principio donde Sofía se veía preocupada al ver a un pequeño gato supuestamente lastimado, diciendo que debe ser un cachorro de gato montés aunque se ve diferente, que es un pobrecito y debe ser un mutante, que ella también lo es, que toda su familia de zorros son rojos pero ella es blanca, y decide cuidar de él porque al menos no se sentirán solos si permanecen juntos.
mencionando Dani que al principio solo quería aprovecharse de su compasión porque como cachorro necesitaba protección, incluso si eso significaba depender de una zorra como ella, y que después de un par de años la iba a comer para nutrirse y volver a ser fuerte. Sin embargo, en algún momento del camino, recordando todos esos instantes y esa mirada de ella, dejó de tener esos pensamientos y comenzó a prestarle atención, luego a preocuparse por ella, pasando al invierno donde Sofía llega algo sucia. Y Dani menciona que no mucho después se dio cuenta de que estaba enamorado de ella, esto cuando ella llegó con las fresitas, mencionando que desde entonces ha estado anhelando, sobresaltándose Sofía por algo, siendo el instante en el que Dani llegó convertido en humano y ella le dijo que era el pequeño cachorro, y él respondió que sí lo era, al menos el que ella llamó pequeño, porque se cultivó para estar con ella, porque quería estar a su lado para siempre, volviendo al presente donde Sofía corre desesperada, cayendo también, siendo este el inicio de la historia donde sus manos humanas comienzan a transformarse en las de un zorro, dejando un zapato atrás, llegando Dani al lugar y pisando con firmeza, diciendo que seguramente está en pánico porque ha perdido otro zapato, mencionando que siempre que la ve tan descuidada se vuelve completamente loco, recordando aquel momento exacto donde Sofía leía y comía recostada, y Dani la miraba, y ella le sacaba la lengua diciéndole que mire todo lo que quiera porque no le dará ninguna uva. Mencionando Dani que fue entonces cuando se dio cuenta de que la deseaba, que el problema no era que fueran de diferentes especies, sino que ya no podía soportar excitarse incontrolablemente cada vez que la veía, sintiendo el violento impulso dentro de él de devorarla, usando ranúnculos para esconder su olor porque lo vuelve loco, incluso su significado era paralizar su nariz, lo usó, y Dani dice que no pensó que eso pudiera causar un malentendido si ella se alejaba de él. Menciona su nombre porque no puede reprimir más sus impulsos, y no importa cuántos zorros machos destroce, no parece saciarse, y la única forma de hacerlo es haciendo la suya, llegando frente al hueco donde Sofía está temblando, llamándola, ella se estremece, y Dani le pide que salga de ahí, transformándose en humano con una sonrisa en el rostro, extendiendo su brazo, pidiéndole que vuelvan a casa, terminando así la primera temporada de esta historia, invitándote a comentar si te ha gustado y a suscribirte, porque hay más capítulos, y están un poquito más para mayores de edad, porque la historia entra de lleno, ya que hasta el momento no hubo ninguna escena explícita, solo algunos toques por encima, pero en la siguiente temporada me leí un capítulo y entra de lleno en lo que son cosas para adultos, así que vamos a buscar una manera de seguir adaptándola a los criterios y reglas de YouTube para poder seguir subiendo el contenido. Gracias por ver y hasta un próximo video.